jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos a todos. Sean bienvenidos a la cuarta clase de biología, según el temario que trabajamos en San Marcos. Entonces, vamos a empezar de una vez, porque el tema es amplio, es extenso y ya sabes, para iniciar siempre comenzamos con las preguntas que dejamos la semana pasada, ¿sí? Dejamos unas 3 preguntitas la semana pasada que fue sobre el tema de células y las resolvemos ahorita mismo. Mi nombre es Josué Martínez, gracias de nuevo a la Municipalidad de La Perla por hacer posible este video. Vamos muchachos, comenzamos. La primera pregunta de la semana 3. ¿Sí? Nos menciona un poquito, nos habla de los procesos de formación de proteínas. ¿Cómo se van formando las proteínas? ¿A partir de qué? La esencia de la pregunta está en la parte final. En caso se traduzca una proteína que contenga 64 aminoácidos, te dice que la proteína que se va a formar tiene 64 aminoácidos, te pregunta cuántos nucleótidos debería tener el ARN mensajero usado para la traducción. Entonces, tenemos que recordar que existe una correspondencia codón-aminoácido. Codón-aminoácido. ¿Y qué era un codón? Era un triplete. Eran 3 nucleótidos. 3 nucleótidos de un ARN mensajero. Entonces, si te dice que la proteína que se va a formar tiene 64 aminoácidos, pues el ARN que se ha formado antes, ¿cuántos nucleótidos debería tener? Eso es lo que te pregunta. Entonces, hacemos nuestro cálculo. Ya, para cada aminoácido había un codón. Entonces son 64 aminoácidos, son 64 codones también. Pero, tenemos que recordar, si no te acuerdas, puedes volver a la clase en el video que ponemos ahí en la semana número 3, que en el proceso de traducción, en el ARN mensajero, el último codón es un codón de stop. Es un codón que no codifica aminoácidos. Es un codón que cuando el ribosoma lo encuentra, detiene el proceso de traducción. Y se libera la proteína y todo continúa. Entonces, una proteína que tenga 64 aminoácidos debería tener 65 codones. 64 aminoácidos, todos con sentido. El primero es metionina, no te olvides. Y el último de stop, que no aparece como aminoácido. Entonces serían 65 codones. Multiplicamos 65 por 3. La clave sería 195 nucleótidos. Espero que te haya ido muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Un poquito más larga y más desarrollada, ¿no? Nos habla del síndrome de Carter-Jenner, que es una patología genética en la cual el rasgo más característico de las personas que lo padecen es el situs inversus. Recordemos que nosotros como humanos tenemos una simetría que está definida, ¿no? O sea, externamente nos vemos iguales del lado derecho, del lado izquierdo, pero por dentro no es tanto así. Por dentro, hacia la izquierda, por ejemplo, podemos tener el corazón, un poquito para ese lado. Hacia la derecha tenemos algún órgano prominente que es como el hígado. Entonces, tan simétricos por dentro no lo somos. Hay una pequeña tendencia. Básicamente sí simétricos, pero no tan exacta, ¿no? Entonces, pero que nos menciona que la patología del situs inversus, como dice la pregunta, es una condición donde los órganos de la persona están para el otro lado. O sea, él va a tener el corazón para la derecha. Y también va a tener el hígado para la izquierda, más o menos en esa tendencia, puede variar. Y nos menciona que querían encontrar, en la pregunta nos menciona que querían encontrar otras características que pueden tener esas personas. Dice, en un estudio a estas personas, buscándole mayores formas de reconocerlas relacionadas con otros síntomas, que los varones presentan espermatozoides sin movilidad. O sea, sus espermatozoides no se van a mover. Al realizarse un corte en el axonema, no te olvides que el axonema es la parte donde está fija el flagelo, como el cuello. No es el cuello del espermatozoide, pero es la parte que conecta la célula, el espermatozoide, con su flagelo. Ahí está, ese es el axonema. Se mostró que la fórmula típica de fibras, que era 9 más 2, su fórmula normal, se vio alterada de distintas formas. Acuérdate que esas 9 más 2 significan el número de fibras que va a tener, ¿no? Fibras de tubulina. Pasa que en el axonema también podemos encontrar otras proteínas, ¿no? Por ejemplo, dineínas, que se encargan de estar rodeando a la tubulina, por ahí. Y nos dicen que se ha visto alterada esa fórmula de distintas formas, ¿no? Puede ser con tubulina, puede ser con dineínas, hay varios trastornos ahí, haciendo que dicho flagelo no pueda moverse de manera normal. Los científicos a partir de eso pueden llegar a qué conclusión. Vamos a leer desde abajo hacia arriba, ¿bien? Desde la D hasta la A. A ver, ¿las proteínas alteradas, tubulina o dineínas, pueden ser reemplazadas por actinas? No, nada que ver, porque las actinas se encargaban de darle forma a la célula, se encargaban de delimitar la forma que iba a tener, mientras que la tubulina iba a darle una estructura interna, como un esqueleto, además de encontrar en los flagelos y en los cilios, por ahí.
C nos dice, las únicas células afectadas serán los espermatozoides, ya que son los únicos... No son las únicas que tienen flagelos, al menos no los eucariotes, no dice que son los únicos con flagelos y axonemas. Bueno, no es el único que tiene axonema, ¿no? Hay algunos que también va a tener. Hay células que tienen cilios, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿solo se podrá diagnosticar el síndrome con rayos X o pruebas de fertilidad? No necesariamente, no te dice nada de rayos X, así que descartamos eso. Y la A nos dice, la persona presentará problemas de infecciones respiratorias frecuentes por el problema en la movilidad de los cilios. Claro que sí, porque el cilio también necesita un axonema. Y si lo que ha pasado, que la persona está teniendo errores en el axonema, es que su cilio tampoco va a poder cumplir su función, así como no lo cumple el flagelo. Entonces, ¿qué pasa con el cilio? El cilio en las vías respiratorias se va a encargar de qué? De limpiar el aire, de purificarlo. Si el cilio no está cumpliendo bien su función porque no tiene un axonema correcto, porque hemos visto que es una característica típica de ellos, entonces el aire sucio va a poder entrar con partículas, con gérmenes, y eso va a desatar un montón de infecciones respiratorias frecuentes. ¿Sí? Entonces, por eso la clave de esta preguntita vendría a ser la A, clave A. Y esta preguntita que te dejé por acá fue la pregunta temática de la semana, donde nos habla sobre la serie La Casa de Papel, ¿no? De Netflix. Uno de los personajes más entrañables es Berlín, y nos menciona justamente en la serie de que Berlín padece de la miopatía de Helmer, que no es una enfermedad real, el nombre al menos no existe, pero según los síntomas es muy parecida, es probable que esté inspirada en la miopatía mitocondrial. Que tiene varios cuadros, ¿no? Que tiene varias ramificaciones la miopatía mitocondrial. Ahí nos dice más o menos de qué trata, ¿no? Es muy notoria en el sistema nervioso central y ataca los músculos esqueléticos. Recordemos que hay escenas donde él levantaba un arma y no podía mantenerla. Dentro de la mitocondria, las proteínas que se forman no cumplen los requerimientos para un correcto funcionamiento de la organela. ¿Sí? No cumple los requerimientos, pero nos dice que sí se forman las proteínas, ¿no? Las proteínas que se forman, nos está diciendo que sí se forman, puede tener errores o no, pero se van a formar. Ellas son las que tienen los errores. A ver, ¿qué más nos dice por ahí? Según lo descrito, el funcionamiento de esa enfermedad se basaría en qué. Eso lo podemos sacar por descarte, más o menos. ¿Ya? A ver, nos dice la mitocondria es degradada por acción del lisosoma durante la autofagia. No necesariamente porque, bueno, las enfermedades que son por errores en el lisosoma son enfermedades lisosómicas. Ya hablaremos de eso cuando lleguemos a enfermedades. No tiene nada que ver con el lisosoma. B, nos dice que es probable que afecte al ADN mitocondrial. No hay nada para descartar eso, ¿no? Porque acuérdate que del ADN sale el ARN y del ARN sale la proteína, así que nos dice que hay errores en la proteína, podría tener errores en el ADN. A ver, lo dejamos un ratito ahí. ¿Los glóbulos rojos del paciente se podrían ver afectados? No, los glóbulos rojos maduros carecen de mitocondrias, por ende no podrían ser afectados para nada. Y la D dice la única vía metabólica sería la respiración celular. No, acordémonos que hay otras rutas metabólicas en la mitocondria que son, por ejemplo, la beta-oxidación de los ácidos grasos, la degradación de aminoácidos, ¿no? De las proteínas. También ocurre en la mitocondria. Todo eso al final confluye en el ciclo de Krebs, que ya lo veremos la próxima semana. Entonces, nada que ver con la C, nada que ver con la D, la A tampoco, porque si no sería una enfermedad lisosómica, y estamos hablando de una enfermedad mitocondrial. La clave sería la clave B. Y es realmente eso, ¿no? Eso es un error en el ADN mitocondrial sobre esa enfermedad, pero se puede inducir por las alternativas que te había colocado. Vamos a seguir, muchachos. Ahora sí, arrancamos con la clase de hoy. Tejidos. Hoy ya tenemos que ver tejidos animales y tejidos vegetales. ¿Sí? De nuevo, gracias a la Municipalidad Distrital de La Perla. Mi nombre es Josué Martínez, de Biología en Evolución. Arrancamos. Muy bien, comenzamos primero con los componentes de un tejido. ¿Cuáles van a ser los dos componentes? Tú olvides que hacemos primero en tejidos animales. ¿Sí? Primero arrancamos con animales. Entonces, los componentes de un tejido animal van a ser básicamente dos. Van a ser las células y la matriz extracelular. SMS significa matriz extracelular. Entonces, vamos a ver más o menos a qué me refiero. Esto de acá es un corte de un tejido, más o menos un esquema, ¿no? Donde las bolitas blanquitas van a ser las células y el puntito negro que está dentro es su núcleo, como dice ahí. Pero no solamente está hecho de puras células, como te das cuenta, están nadando en algo, algo medio celestito. Eso de ahí va a ser la sustancia intersticial, lo que está rodeando a las células. Pero no está solo. Date cuenta que tiene un montón de hilitos
negritos que van a ser las fibras, van a ser fibras de proteínas que le van a dar las características justamente a ese tejido, ¿no? Si son proteínas que son más resistentes, pues el tejido va a ser más resistente y por ende un órgano más resistente. Entonces, esas dos, las fibras y el agüita, que se le puede llamar así a la sustancia intersticial, se le conoce como la matriz extracelular, ¿ya? Y las células. Entonces tenemos matriz y célula. ¿Y la matriz qué tiene? Tiene la sustancia intersticial y tiene las fibras. Más o menos es para que lo entiendas. Entonces, la clasificación va a estar más o menos dada dependiendo de cuántas células, cuánta matriz, qué fibras hay en la matriz. Ahí más o menos vamos a definir la forma de cómo vamos a clasificar a los tejidos. Más o menos es eso. A ver, mira. Los 4 tejidos que vamos a revisar en tejidos animales son estos de acá. Entonces, los estamos agrupando así, en tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Entonces, por acá ponemos primero el epitelial, luego el conectivo, que también se va a llamar conjuntivo, el tejido muscular y por último el tejido nervioso. Por favor, con los colorcitos acá lo manejamos lo más posible para no entreverarnos, porque acá son un montón de datos. Yo espero que estés anotando todo lo que estamos diciendo. Entonces, obviamente tenemos que empezar por el tejido epitelial, ¿no? Entonces, acá el mismo cuadrito para ver dónde estamos ubicados, ¿ya? Primero, tejido epitelial. Sus dos formas de verlo. Vamos a ver tejido epitelial cuando cumpla la función de revestimiento y también el tejido epitelial cuando cumple la función glandular. Primero definimos algunas características generales de todo el tejido epitelial. Como te he dicho, tiene función de revestimiento y tiene función de secreción, ¿no? Tienen muchas células, todas están amontonadas, una gran densidad de células y va a tener muy poca matriz extracelular. Esa es su forma de clasificarla. ¿Cómo lo reconocemos? Porque tiene un montón de células que están juntas entre ellas y como están juntas hay muy poco espacio en el medio. Por ende hay poca matriz extracelular. Característico de este tejido. Se componen de células de muchas caras. Van a ser un montón de caras, son las poliédricas que están para todos lados mirando. ¿Ya? Están bien juntitas, están yuxtapuestas. Están adheridas por uniones intercelulares. Mira, acá están las uniones intercelulares. Tenemos dos células, en este caso células epiteliales, que como te das cuenta, el hecho de que estén unidas le da unas características a ese tejido, ¿no? Por ejemplo, tu piel, que tú agarras un poco de piel y lo jalas y no se desprende, porque las células están unidas, pues. Hay varias uniones acá, pero tenemos que recordar algo. La matriz es la que tiene la agüita con las fibras y los nutrientes. Los gases también están por ahí. Entonces, si una célula obviamente necesita esos nutrientes. ¿Y quién se los lleva? La matriz. El problema del tejido epitelial es que, como hemos visto hace ratito, que tiene escasa matriz. Y para eso va a tener a una membrana basal, que es esto que está acá en amarillito, acá abajito numerado con 1, que se va a encargar de darle los nutrientes. Porque no ves que no hay mucha matriz. Entonces ahí se va a empezar a difundir las sustancias que necesita. Listo, ¿qué más vemos por acá? Vemos uniones que vemos de dos colores. Vemos una rosadita y vemos una que sea azulita. Entonces, la rosadita, como te das cuenta, une dos células. Y la azulita está uniendo a la célula con la membrana basal. Entonces vamos a darle nombrecitos a ellos. Uno es la membrana basal, como te he mencionado. Dos, como cada uno de estos paquetitos que está que parece arañita, se le va a llamar hemidesmosoma. Cada uno, mira, acá solamente hay uno, entonces se va a llamar hemidesmosoma, el 3. Pero acá, mira, acá hay un hemi y acá hay un hemi. Entonces todo esto completo es un desmosoma. Si te preguntan, ¿cómo se llama a la unión entre dos células epiteliales? Desmosoma. Un hemi para cada lado. Pero acá no hay un hemi para cada lado, solamente hay uno que tenga la célula. Este es un hemidesmosoma. ¿Ya? No te olvides que también acá va a haber uniones que van a estar clasificadas dependiendo de cuán separadas puedan llegar a estar. Por ejemplo, tenemos las uniones occludens o las uniones adherens también, ¿no? Las occludens son las que están más pegaditas, más cerraditas, que no pasa casi nada por ahí. Y las adherens son las que ya son un poquito más sueltas y pueden fluir una que otra pequeña moleculita. Es una forma de verlo, ¿ya? Entonces estamos en característica del tejido epitelial. ¿Qué era? Ya, tenía muy poca matriz y tenía muchas células bien pegaditas entre ellos. Todos unidos a una membrana basal. Y la membrana basal está unida a las células por los hemidesmosomas. Y las células entre ellas están unidas por desmosomas. A ver, vamos a comenzar con el revestimiento. ¿Ya? Los criterios de clasificación es la parte más larguita, pero esto nos va a ayudar a entender. La clasificación va a estar dada por el número de capas y por la forma de la célula.
Entonces, por el número de capas, mira, si es solamente una capa de células, como está ahí, se le va a llamar monoestratificado o simple. Monoestratificado o simple, ¿ya? Sí, una sola capa de células se le va a llamar monoestratificado o simple. Pero a veces no va a ser necesariamente solo una capa, sino van a ser varias capas apiladas. A eso se le va a llamar el estratificado. También se le puede llamar poliestratificado, ¿no? Entonces tenemos, si es una sola capa, es monoestratificado o simple. Si son varias capas, poliestratificado, dos a más. Como te das cuenta, todos tienen ahí abajito una línea azul que vendría a representar su membrana basal. Ahora, por la forma de la célula podemos encontrar las células que se van a llamar las células planas, que son muy chatitas, planas o escamosas también se le puede llamar. Vamos a encontrar unas que tienen forma de dado, se les va a llamar las células cúbicas, y unas que son más larguitas, que son las células cilíndricas. Creo que hasta acá no hay ningún problema, porque vamos a ir agrupando. Si tiene varias capas, se le va a llamar estratificado. Si tiene una sola capa, simple o monoestratificado. Y ahora, vamos a conjugar ambas, ¿ya? Por ejemplo, si fuera un estratificado que tenga arriba, en la última capa, en la capa más superficial, tuviera células cúbicas, entonces ya se llamaría tejido epitelial de revestimiento estratificado cúbico. Así. Si tuviera cilíndricas, tejido epitelial de revestimiento estratificado cilíndrico. Y así podemos ir jugando con ambas. Ya tenemos que utilizar ambos criterios al momento de nombrar el tejido específico. Ya, vamos a algunos ejemplos. Entonces, comenzamos con las que son de una sola capa, las simples o monoestratificadas. El plano o escamoso, o sea, monoestratificado plano. O sea, una sola capa y con las células más pequeñas, las más chatitas. Entonces, el hecho de ser una sola capa y encima ser las células más pequeñas, las más planitas, eso va a hacer ¿qué cosa? Que la difusión de moléculas entre ellas sea más simple. Como no tiene muchas capas, no va a generar una gran resistencia. Entonces, ¿dónde encontramos partes del cuerpo? Nosotros que este cuerpo se necesite, esta parte del cuerpo necesite que las moléculas fluyan sin ningún problema, los podemos encontrar en el alveolo, como dice ahí. En el alveolo pulmonar. ¿Qué necesitas ahí que pase? Que pase pues los gases, el CO2, el oxígeno. Ahí para el intercambio gaseoso. También la cápsula de Bowman, eso ocurre en el riñón, ¿no? En el riñón está la cápsula de Bowman, en el nefrón, que es para que ocurra la filtración. Las moléculas tienen que pasar por diferencia de presión desde los vasos hasta el nefrón. Entonces, esa cápsula de Bowman tiene que ser también muy pequeña y delgada. Y en el endotelio de los vasos sanguíneos, ¿no? La capa interna que tapiza a los vasos. ¿Qué más? Ya, hablamos de células cilíndricas. Son células que ya son un poquito más larguitas. En este caso los encontramos, por ejemplo, en el intestino grueso, ¿no? Se va a encargar básicamente de la absorción de agua. Entonces, en el intestino grueso pasaba eso, ¿no? La absorción de agua. ¿Cómo son las células en el intestino grueso? Son una capa de células y tienen forma cilíndrica. Pero pasa que en el intestino delgado también utilizamos absorción. Y las células de ahí, del intestino delgado, también son células cilíndricas, pero pasa que ellas tienen una modificación, tienen unas pequeñas vellosidades, unos pequeños como pelitos, prolongaciones. ¿Qué es lo que hace? Que el perímetro de estas células sea mayor. O sea, el hecho de tener así una prolongación hace que su perímetro sea mucho más grande. Por ende, el área de absorción de esta célula es mayor. Entonces, justamente es lo que necesito, ¿no? Que en el intestino delgado ocurra la mayor cantidad de absorción. ¿Y por qué ocurre la mayor cantidad de absorción de nutrientes? Porque las células que están ahí tienen esa modificación, unas pequeñas vellosidades, que hace que su perímetro sea más grande, y como su perímetro es más grande, puede capturar mayor cantidad de nutrientes. Listo, tenemos ahí cilíndrico con vellosidades. Muy bien, en el pseudoestratificado se va a caracterizar porque todas las células tienen contacto con la membrana basal. Mira, date cuenta en la imagen, todas las células están en contacto con la membrana basal, con la parte de abajo, pero no todas llegan. Entonces, ¿eso qué va a parecer? Va a parecer que hubiera varias capas, ¿no? Una abajo, una arriba, pero no. Es que todas tienen contacto sobre la membrana basal. Entonces, en realidad es una capa que parecen varias. Entonces, eso se le llama el pseudoestratificado. ¿Ya? Va a ser el tejido pseudoestratificado. Muy bien, entonces como es el pseudoestratificado,
no todas van a llegar a la superficie, como te menciono. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en las vías respiratorias. ¿Ya? En las vías respiratorias. El suelo estratificado va a tener estas pequeñas modificaciones, prolongaciones para limpiar el aire que está entrando. ¿Qué más? ¿Qué más? Encontramos ahora el tejido estratificado. Ya hablamos de varias capas y te dije que el criterio para ver qué forma va a tener es la última capa, la capa más superficial. ¿Ves? Así sea la capa de abajo, la que está en contacto con la membrana basal, cilíndrica, arriba cúbica y en la parte superficial plana, se queda con el nombre de plano, porque es la capa más superficial. ¿Ya? Es el criterio. A ver, encontramos por acá a las planas, ¿no? Como te digo, abajo pueden tener otra forma las células, pero las de arriba son planas y queda así. No la encontramos en la piel. Lo vamos a encontrar en la piel, pero en este caso el plano así sin más, sin ningún tipo de modificación. La encontramos en las partes húmedas, en la piel húmeda, ¿no? Lo encontramos en la boca, en el esófago, en la vagina también, por ejemplo. Básicamente es parte de protección, como la piel. La piel cumple esa función. Pero la piel que tenemos en la parte más visible, que es la piel de tu brazo, de tus piernas, de tu torso, todo eso de ahí, tiene una pequeña capa que lo cubre, una capa de una proteína conocida como queratina. A esa capa se le va a llamar el estrato córneo. Entonces, es una modificación de la anterior. Anterior, ¿cómo se llamaba? Tejido epitelial de revestimiento estratificado plano. Ahora a este lo vas a llamar tejido epitelial de revestimiento estratificado plano con queratina. O también conocido, como te dije, el estrato córneo. Lo encontramos en la epidermis de la piel, ¿no? En la pielcita, en la parte más superficial de la piel. Es acá quedar bien en claro, ¿no? Las partes que son, entre comillas, secas es porque tienen queratina. Y las partes que son húmedas no poseen ese estrato córneo. Listo, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Seguimos con un estratificado más, que va a ser el estratificado cúbico, ¿sí? Ese va a ser un conducto para, valga la redundancia, conducción de las glándulas sudoríparas y mamarias, ¿ya? O sea, pasa que las glándulas sudoríparas o mamarias es básicamente tejido glandular, porque secretan cosas, pero no sale así de la nada, pues no está en contacto con la parte externa, sino que tiene un pequeño conducto. Ese conducto está hecho por este tipo de células, por las células estratificadas cúbicas. ¿Ya? La encontramos en glándulas, pero con función de conducto, no con función de secreción. Por favor, ahí cuidadito. Y las polimorfas son aquellas que cambian de forma, ¿no? Polimorfas, transicional también se le puede llamar. ¿No? Las células van a tener una pequeña forma de cúpulas y gorditos, como eso de las iglesias, las cúpulas en estado relajado, en estado extendido también. ¿Ya? Se extienden y regresan a su posición, se extienden y regresan a su posición. Lo encontramos en la vejiga urinaria, ¿no? Por ejemplo, para que suceda ahí el almacén de agua, ¿no? El almacén de agua. Entonces, agua con orina, con esas moléculas, entonces se necesita que ese tejido pueda extenderse para poder almacenar una gran cantidad y que la persona siga haciendo sus cosas. Y ahí, cuando llega un punto que ya está muy extendido, ya la persona tiene que ir al baño a evacuar. Más o menos ahí los tejidos más representativos. Ahora nos vamos con el tejido glandular. El tejido glandular ya se caracteriza porque acá ya no solamente va a tapizar, ya no solamente es de revestimiento, sino que en este tejido vamos a hablar de células que se van a encargar de elaborar sustancias y liberarlas. Y eso va a ser la forma de verlo. Primera forma de clasificarlo dependiendo del número de células. Sigue los mapitas, por favor, para que te ubiques. Es glandular unicelular. ¿A quiénes encontramos acá? Pues obviamente a las células caliciformes. Por ejemplo, tenemos en el epitelio de la nariz, en el epitelio nasal, tenemos células que se van a encargar de captar las sustancias químicas para la olfacción, de limpiar con sus cilios, pero también tenemos unas células grandes y gorditas, como ves en la imagen, que van a ser células encargadas de formar el moco. Cada una independiente. Entonces, hablamos de que son glandular unicelular, epitelial glandular unicelular, cada una independiente. Entonces, cuando hablamos de unicelular, cuando cada una de estas células es capaz de formar toda la sustancia y liberarla. Ya trabajan todas al unísono, pero es más o menos lo que se ve. Cuando ya hablamos de pluricelular, ya hablamos de un órgano. Básicamente son órganos que ya cumplen una función más definida. Entonces vemos por acá, mira cuáles. Tenemos tres en las pluricelulares. Tenemos el pluricelular endocrino, exocrino y el mixto.
Entonces comenzamos con el endocrino. El endocrino es como el nombre lo dice, ¿no? Endocrino es hacia adentro de la sangre. En este caso, todas las glándulas pluricelulares endocrinas se van a encargar de liberar hormonas. Y las hormonas se caracterizan básicamente por eso, porque viajan a través de la sangre. Las hormonas van a viajar a través de la sangre. Entonces, ¿con quién tienen que estar en contacto? Tienen que estar en contacto con un vaso, con un pequeño vaso, un pequeño vasito. Entonces, mira, acá tenemos a las células, que están acá. Estas células que están por acá van a liberar sus sustancias que están formando ellas, pero los están enviando a este vaso, a este pequeño vaso. Y este vaso tiene sangre y se va a encargar de redirigirlo a la circulación para que vaya al órgano específico a donde tiene que ir. Tenemos por ahí, por ejemplo, a la adenohipófisis, que es una glándula netamente endocrina, que libera hormonas. Ya cuando lleguemos a hormonas vamos a ver qué hormonas libera eso. Por el contrario, tenemos también al glandular exocrino. El exocrino va a liberar sustancias también, pero no a la sangre, a cualquier otro lado menos a la sangre. Entonces, ¿a quiénes tenemos? Vamos a tener, por ejemplo, a las glándulas mamarias. A las glándulas mamarias. ¿Sí? Acá la mención que te hago es de nuevo sobre los conductos. Por ejemplo, acá tenemos a la glándula, mira, sigue por acá. Estas son las células que se van a encargar de liberar las sustancias. Esta parte roja de acá es la parte exocrina, porque está liberándolo a un pequeño conducto, pero el conducto no todas las células forman esto, no están formando la sustancia que se van a liberar. Acá esta es la parte donde va a estar el pequeño conducto y acá ya se libera. Entonces, estas células de acá, lo que está en rojito, viene a ser la parte glandular. Esto que está acá en amarillito, que es parte del conducto, vendría a ser al tejido epitelial de revestimiento estratificado cúbico. Lo que te había mencionado hace rato. Entonces, en una glándula encontramos básicamente eso. En una glándula mamaria, por ejemplo, o salival. Encontramos acá tejido epitelial glandular que se va a encargar de formar las sustancias, las va a liberar y van a salir por un pequeño conducto. Y en esta parte de acá ya encontramos tejido epitelial, pero de revestimiento. El estratificado cúbico que te había mencionado hace rato, ¿no? Son componentes de una glándula. Tener bastante cuidado. Si libera sustancias, es glandular. Si en este caso solamente está tapizando, sería de revestimiento. Acá vemos las dos, por ejemplo, ¿no? Pero hacemos enfoque en las células rojitas, que son el ejemplo de glandular exocrino. Por ejemplo, ahí dice la glándula mamaria. Y por último, vamos a ver al tejido glandular pluricelular mixto, que es el que va a tener ambas funciones, endocrino y exocrino, y para eso necesita unas partes especializadas. El típico ejemplo que podemos observar es el páncreas, ¿no? Entonces recordemos que el páncreas es un órgano sumamente importante porque cumple diversas funciones. Veamos más o menos cuáles. El páncreas va a tener unas pequeñas zonas que parecen que son estos pequeños grupos de células que ves por acá, son redonditos, que se les va a conocer como los acinos pancreáticos. Los acinos pancreáticos forman parte de la función exocrina. ¿Por qué exocrina? Porque van a liberar sustancias digestivas. Pueden ser enzimas, pueden ser bicarbonato. Entonces, esas sustancias van a ir por unos pequeños conductos, van a llegar al conducto principal del páncreas, que se le conoce como el conducto de Wilson, y al final van a desembocar en el duodeno, en el intestino delgado. Ahí termina. Entonces, ¿a dónde lo están mandando? ¿Lo están mandando a la sangre? No, lo están mandando hacia la cavidad digestiva. Entonces es parte exocrina, porque no va a la sangre. Entonces está formando eso, enzimas y otras sustancias para la digestión. Mientras que también va a haber unas partes acá, como podemos señalar por acá, mira, acá hay unas zonas que tienen unas células un poquito más claras, pero que ya tiene conexión con vasos, con unos pequeños vasitos, mira. Entonces, si tiene conexión con vasos es porque las sustancias que está liberando lo está liberando ahí, justamente ahí, a la sangre. A esas zonas del páncreas que tiene conexión con los vasos, lo vamos a llamar los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans se van a encargar de formar las hormonas que son del páncreas. Tenemos las típicas insulina y glucagón. Esas hormonas son formadas por los islotes de Langerhans, vertidas a esos pequeños vasos y llevadas por la sangre para que cumplan su función de regulación de la glucemia, ¿no? Bajan los niveles de azúcar, suben los niveles de azúcar, hormonas antagónicas. Ahí más o menos pueden funcionar. Entonces, como tiene una parte que es exocrina y tiene una parte que va a ser endocrina, se le va a conocer como la glándula mixta. ¿Sí? Se le va a conocer como la glándula mixta. Acuérdate que tenemos el tejido epitelial de revestimiento
que se va a encargar de recubrir órganos, tapizarlos por todos lados. Están muy unidas las células y el tejido glandular, tejido epitelial glandular, que se va a encargar de la secreción de sustancias. Acá se va a encargar de la secreción de distintas sustancias. Tenemos unicelular y pluricelular, exocrino y endocrino. Ahí puedes repetir el video si algo no te quedó claro. Vamos a seguir con el siguiente tejido, porque en vegetales nos vamos a meter un poquito más de tiempo. Entonces acá te pongo de nuevo el cuadrito para que hagas referencia. Ya dejamos epitelial, dejamos la parte que es rosada y nos vamos al azulito. ¿Sí? El tejido conectivo podemos clasificarlo así, en tejido conectivo embrionario, tejido conectivo propiamente dicho y tejido conectivo especializado. Vamos a ir viendo cada uno. Y después primero generalidades, ¿no? Unas generalidades del tejido conectivo. Tiene abundante matriz, a diferencia del tejido epitelial. El tejido epitelial tenía escasa matriz extracelular. Acá tiene abundante matriz extracelular. Y obviamente va a haber muchas fibras. Y el tipo de fibras o cantidad de fibras que tenga va a servir para clasificarlo a ellos. ¿Qué más? ¿Qué más dice por acá? Pocas células, ¿no? Obviamente. Va a haber, si hay mucha matriz, va a haber pocas células. Pero su variedad va a ser mucha. Bastantes tipos de células. Son pocas, pero van a ser distintas entre ellas. Entonces eso va a ayudar también a definirlo. Derivan del mesodermo, no te olvides que es la última capa embrionaria en formarse. Funciones de relleno, de sostén, de defensa y de reserva. Son un montón y sobre todo en especializado. Ahí vamos a ver las funciones de cada tejido. Y también dice ahí medio de intercambio. ¿Y por qué medio de intercambio? Porque el hecho de que tenga una abundante matriz extracelular y que la matriz extracelular tenga, además de las fibras, tenga la sustancia intersticial, hace que por ahí, por ser un fluido, pasen las sustancias necesarias para que la célula se nutra, ¿no? Los nutrientes, todos sus componentes, eso de ahí. Entonces, el tejido conectivo, al tener una abundante matriz extracelular, necesariamente es el que tiene conexión con todos los demás. Como hemos visto, por ejemplo, en el epitelial, ese tejido estaban células muy pegaditas entre ellas. ¿Pero qué tenía para nutrirse? Abajo una membrana basal. Esa membrana basal es básicamente matriz con unas pequeñas fibras que se van a encargar de nutrir justamente el tejido epitelial. El tejido muscular, por ejemplo, que ahí también está mencionado, también necesita sustancias, el tejido nervioso también. Y todas estas sustancias están siempre relacionadas con el tejido conectivo, porque es el que se va a encargar de distribuir. Incluso la misma sangre, vamos a verlo más adelante, que es parte del especializado, es parte del tejido conectivo. O sea, y la sangre tiene conexión con todo, ¿no? Porque es el que se encarga de distribuir las sustancias. Entonces, por eso dice que es un medio de intercambio, porque por ahí van a discurrir las sustancias necesarias para que todos los demás tejidos tengan los requerimientos, sus nutrientes, sus componentes para sus funciones, ¿sí? No olvidar eso. Entonces, recordemos que tejido conectivo vamos a ver embrionario, vamos a ver el propiamente dicho y vamos a ver el especializado, ¿sí? A ver. Muy bien, para empezar con los grupos de esto, vamos a empezar mencionando al tejido conectivo embrionario. Ahí está arribita, dice conectivo para que no te pierdas, pero estamos ya en embrionario, en uno de los tipos. Si queremos subdividir al tejido conectivo embrionario, podemos subdividirlo en dos. El tejido embrionario mesenquimatoso y el tejido embrionario mucoso. Vamos a ir hablando poquito suavecito de ellos porque no suele venir mucho en los exámenes, ¿no? Entonces comenzamos por acá. El mesenquimatoso. El mesenquimatoso es el característico de los embriones. Básicamente se va a encontrar en todo el embrión. Va a formar su esqueleto de cartílago. Van a ser células pluripotenciales que luego se van a diferenciar en todas las células que va a tener un adulto. Un adulto tiene muchísimos tipos de células que son de tejido conectivo. Muchísima, la gran variedad que te había mencionado hace rato. ¿Y de dónde derivan ellas? Derivan del tejido mesenquimatoso, del embrión. ¿Sí? Está constituida por células que están en una sustancia amorfa de tipo gel, no te olvides de eso, ¿ya? Entonces van a estar así, un poquito separadas, con un núcleo grande, un poquito separadas, ¿no? A diferencia del que vamos a ver ahorita, que es el tejido mucoso. El embrionario mucoso ya lo encontramos básicamente en el cordón umbilical. Entonces el cordón umbilical, no te olvides que se caracteriza porque es un pequeño conductito que adentro va a tener tres pequeños vasos que se van a encargar de comunicar al bebé con la mamá. Entonces, ¿de qué se va a encargar básicamente el tejido embrionario mucoso? Pues de garantizar de que esos conductos siempre estén abiertos para que ocurra ese flujo de moléculas.
porque si no el bebé se podría quedar sin alimentos si algo pasara ahí, ¿no? Entonces el tejido mucoso, también conocido como jalea o gelatina de Wharton, lo encontramos básicamente en el cordón umbilical. ¿Ya? No te olvides que tiene ácido hialurónico, por ahí de repente un datito más que quieras manejar. Listo, esto es lo básico, básico nomás de tejido conectivo embrionario. A ver, seguimos por acá. Bien, para la parte del tejido conectivo propiamente dicho, igual te pongo ahí que diga conectivo para que no te pierdas. En la parte de conectivo propiamente dicho, vamos a clasificarlo ya ahora dependiendo de las fibras que tenga. ¿Ya? Las otras tipo de tejidos, salvo el embrionario, que es porque están en el embrión, a diferencia del especializado, acá lo vamos a clasificar dependiendo de las fibras. En el caso del especializado, lo vamos a clasificar dependiendo de las células, dependiendo de la función fisiológica que ella tenga. Acá lo vamos a clasificar, como te digo, dependiendo de las fibras, o sea, lo que va a haber en la matriz. ¿Sí? Entonces, comenzamos por acá. A ver, mira qué dice. Tenemos acá de nuevo el mapita. Tenemos laxo, denso, reticular y elástico. Vamos a comenzar por el laxo. ¿Ya? El laxo también tiene otro nombre. Se va a llamar laxo o también tejido conectivo areolar. ¿Ya? A ver, ¿qué vemos por acá? Es el tejido de mayor conocimiento, se conoce más porque está muy extendido en todo el cuerpo. Es muy común encontrar el tejido laxo. ¿Por qué es común? Porque es uno de los principales tejidos donde las sustancias que yo te dije que podría ser como el medio de sustancias, por donde se va a difundir estas sustancias, suele encontrarse acá. ¿Por qué? ¿Y por qué suele encontrarse acá? Ah, porque acá la cantidad de fibras es muy poca. En los demás, la cantidad de fibras es un poquito mayor, pero acá la cantidad de fibras es muy poquita. Entonces, típicamente se pueden encontrar bastantes cositas, ¿no? Las células, las fibras y demás cosas. Mira, dice, se caracteriza por presentar poco colágeno, lo que te digo, tenía muy pocas fibras. Lo encontramos en la dermis superficial. Además de la fibra de colágeno, también podemos encontrar otras cosas, otros tipos de células, ¿no? Podemos encontrar los fibroblastos. Los fibroblastos acá cobran una gran importancia. Entiéndase a los fibroblastos como las células que van a formar la matriz, que van a formar la sustancia acuosa. Entonces, estos fibroblastos los encontramos ampliamente distribuidos en todo el tejido laxo. También vamos a encontrar macrófagos, células de defensa. ¿Sí? No solamente vamos a encontrar macrófagos en el tejido sanguíneo, sino también vamos a encontrar acá. Vamos a encontrar células plasmáticas o plasmocitos, que también son células de defensa, que se van a encargar de la formación de anticuerpos. También podemos encontrar mastocitos, que están muy relacionados con el sistema inmunológico por la liberación de histamina. Y podemos encontrar otros tipos de glóbulos blancos. ¿Sí? A ver, y como te dice ahí, lo encontramos en la dermis superficial. Entonces, para eso, para que te ubiques, necesito que imagines la pielcita, ¿no? La piel, un corte de una piel. Entonces, arriba, por donde están los pelitos, por donde sale, esa sería la epidermis, ¿no? Eso es tejido epidérmico, tejido epitelial. Entonces, en la epidermis encontramos tejido epitelial. Si yo te hablo de que es un tejido epitelial que lo encontramos en una piel seca, entre comillas, a eso me refiero de que es un tejido epitelial estratificado de células planas y con queratina, con estrato córneo, ¿no? Eso sería en la epidermis. Listo. Esa es la primera capa, la capa más superficial. Más abajo encontramos a la dermis. La dermis ya es la zona donde hay un montón de tejido conectivo, bastante tejido conectivo, abundante. Y más abajo también, pero de otro tipo, ¿ya? Entonces, acá están las células que están nadando en la matriz y que están encargando de distribuir todas las sustancias necesarias para que cada parte cumpla su función. Entonces, tenemos a la epidermis, arribita, con el tejido epitelial. Abajo, la dermis. Y más abajo, la hipodermis. Nos enfocamos en la parte media, que es la dermis. La dermis podemos dividirla en dos partes. La parte que está en mayor contacto con la epidermis vendría a ser la dermis superficial. Y la parte de la dermis, la otra mitad, que está en contacto con la hipodermis, vendría a ser la dermis profunda. ¿Ya? Entonces, para poder diferenciar eso, dermis superficial y dermis profunda. Entonces, ¿quién es el que está en contacto con el tejido epitelial, con la epidermis? Ah, vendría a ser el tejido laxo, ¿sí? Porque dice que se encuentra en la dermis superficial. ¿Y por qué? Ah, porque acuérdate que el tejido epitelial tenía una función muy importante. La función de protección, ¿no? La piel tiene que estar siempre unidas. ¿Qué pasaría si en la piel hubiera espacios?
¿Podría captar mejores nutrientes? Sí, pero sería muy peligroso para nosotros. Entonces, la piel tiene que estar bien, las células bien pegaditas, bien unidas entre ellas, pero debe haber alguien que los nutra. Y para eso encontramos al tejido conectivo laxo con abundante matriz, porque tiene poco colágeno y en esa matriz están las sustancias que van a estar discurriendo para llegar a las células que lo necesitan. ¿Sí? Entonces, básico del tejido conectivo laxo, también conocido como tejido areolar. ¿Ya? Por el contrario, cuando hablamos del tejido conectivo denso, ya hablamos del tejido conectivo denso, acá ya encontramos una gran cantidad de colágeno. Y por ende, la sustancia intersticial va a ser menor, porque va a haber un montón de fibras. ¿Ya? Ahí dice, con abundante colágeno. Entonces, ¿cómo puedes diferenciar el laxo con el denso? El laxo tiene poco colágeno y el denso tiene mucho colágeno. Ahí está la diferencia. ¿Qué más? ¿Qué más podemos recordar de ellos? A ver, mira. Dice, de dos tipos, ¿no? Vamos a tener de tipo regular e irregular. Comenzamos con el irregular. El irregular se va a caracterizar porque va a tener abundantes fibras colágeno, va a tener un montón de fibras, pero lo que me importa es su disposición. Mira, como puedes ver en la imagen, la disposición de esas fibras están aleatorias, están para cualquier lado, están uno para allá, otro para allá, para nada están paralelas. Entonces, el simple hecho de que tenga abundante colágeno va a hacer que sea resistente, ¿sí? No tanto como el que sigue, pero sí es resistente. Entonces, ¿dónde podemos encontrarlos? Ahí te menciono, en la dermis profunda. Entonces, para que te hagas una idea, ¿no? Arriba tenemos tejido epitelial, en la piel, ¿no? Tejido epitelial. Abajito vamos a tener, debajo de la membrana basal, vamos a tener a tejido conectivo laxo, ¿sí? Y más abajo, si seguimos en la dermis, tenemos el tejido conectivo denso, pero de tipo irregular. El hecho de que sea un tejido de tipo que tenga bastante colágeno, no tan resistente, pero que tenga colágeno, también lo vamos a encontrar en las cápsulas de algunos órganos, ¿no? La cápsula va a ser esa membranita que se va a encargar de separarlo un poco de los demás, de las demás partes. Entonces también encontramos ahí en la dermis profunda y en las cápsulas de los órganos al tejido conectivo propiamente dicho denso de tipo irregular. Para hablar del regular, tenemos que ver su disposición, ¿sí? A diferencia del mencionado hace ratito que era el regular tiene todo un montón de fibras colágenos, pero acá su disposición es paralela. Todas las fibras van a estar así amontonadas. ¿Y eso qué va a hacer, muchachos? Igual, el denso, a diferencia del laxo, se caracteriza porque tiene mucho colágeno y el hecho de tener mucho colágeno hace que tenga un poquito menos de la sustancia intersticial, que la sustancia fundamental. ¿Ya? Entonces, y también menos células, obviamente, es conectivo. Entonces, el hecho de que tenga tanto colágeno va a hacer que sea muy resistente a la tracción. Muy resistente a la tracción, a la tracción, a que lo puedan jalar, a que lo puedan deformar. ¿Dónde lo encontramos? En órganos que necesitamos que aguanten mucho estirarse. ¿Cuáles son? Tenemos a los ligamentos. No te olvides que los ligamentos van a ser esas uniones entre los huesos que hace que no se separen, ¿sí? Y tenemos a los tendones que también van a unir ahora al hueso y a los músculos, ¿sí? De nuevo, repetimos. Entonces, el laxo se caracteriza porque tiene poco colágeno. El denso va a tener mucho colágeno. ¿Pero de qué va a depender que sea regular? Dependiendo de cómo esté ubicado ese colágeno. Si las fibras están para todos lados, es irregular. Si las fibras están paralelas, es de tipo regular. ¿Sí? Listo. A ver, seguimos con el tejido reticular. Tejido conectivo propiamente dicho, reticular. Mira, tenemos por acá al tejido reticular, con fibras reticulares, ¿ya? O también conocido como reticulina. A ver, no es necesario que te acuerdes que la palabra reticular significa en forma de red. Entonces, eso ya te dice cuál va a ser la disposición. Algunos libros lo pueden agrupar incluso como un tipo de laxo. Sí, en realidad sí, pero su función es un poquito distinta, ¿sí? El reticular va a estar básicamente siempre encontrándose en todos los órganos de la hematopoiesis. Entiéndase la hematopoiesis como el proceso de formación de sangre. Entonces, ¿dónde vas a encontrar los órganos encargados de la hematopoiesis? Son en el hueso, en la médula ósea roja de los huesos, y también en el vaso, ¿no? En el vaso también se va a encargar de los procesos de formación de sangre. Entonces, como te digo, la reticulina es un tipo de tejido, pero
Es colágeno de tipo 3, solamente que su disposición es un poquito distinta, ¿ya? Es un tejido bastante especializado, con una forma de malla, como te digo, una forma tridimensional, pero es estable, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Le va a otorgar un soporte estructural a las células que van a estar migrando con los órganos relacionados a la formación de sangre, ¿ya? Básicamente los leucocitos de la sangre, o como los vasos, los ganglios linfáticos, todo eso de ahí. Entonces el reticular lo encontramos en los procesos de formación de sangre. Y tenemos por acá al tejido elástico, que es el último. Entonces tenemos que recordar que el tejido elástico va a tener una propiedad, tiene fibras de elastina, obviamente, pero esas fibras de elastina, como te das cuenta en la imagen, tienen forma así como de resorte. Y el hecho de que tengan esa forma de resorte va a hacer de qué cosa? De que cuando tú le estires, ella regrese a su posición. Tú le estiras, regresa a su posición. ¿Dónde necesitamos órganos que tengan esa característica? Órganos o partes del cuerpo que tengan esa función de regresar a su posición. ¿Por qué? Porque en algún momento determinado, esa parte del órgano está resistiendo a la alta presión. A la alta presión. Entonces, ¿cuál es la parte de tu cuerpo que ejerce mayor presión? El corazón, pues obviamente, ¿no? La presión arterial. Entonces, el corazón hace el bombeo, la contracción, sístole. Entonces, las arterias que tenemos ahí tienen que aguantar toda la presión. Incluso la arteria aorta tiene un doblez, o sea, está curvada para llegar, para bifurcarse, para irse para arriba, para abajo, para distribuir la sangre a todo el cuerpo. Entonces, esas arterias necesitan abundante tejido elástico. ¿Por qué? Porque si no tuvieran ese tejido elástico, no podrían regresar a su posición. Entonces, llega el corazón, llega la contracción del corazón, la sístole. Sale la sangre disparada por la arteria y la arteria tiene que estirarse un poquito. Claro, ¿no? Para poder resistir la tensión. Y luego que pasó la presión, un pequeño momento, vuelve a su posición la arteria. Y luego otra vez presión y tiene que volver a estirarse y luego volver a su posición, volver a estirarse y volver a su posición. Entonces, ¿en qué parte lo vamos a encontrar de las arterias? ¿En la parte externa, en la parte media o en la parte interna? Pues obviamente en la parte media, porque esa va a ser su constitución, ¿no? Entonces, por eso dice, con fibras elásticas en la túnica media de las grandes arterias, ¿sí? Entonces, básicamente el tejido conectivo propiamente dicho es así, ¿ya? Va a estar clasificado dependiendo de lo que tenga. Laxo denso y también si quieres poner reticular está hecho de colágeno. Y el elástico de elastina, entonces es el más separadito. El reticular es colágeno 3 y a ese se le puede llamar reticulina, así que ya también lo sacamos. ¿Y cuál es la diferencia entre laxo y denso? Ya, ahora sí dependiendo de la cantidad de colágeno. Laxo tiene poco y denso tiene mucho colágeno. ¿Y el denso cómo separamos? Eso ya dependiendo de la disposición de colágeno. Si tiene el colágeno disperso por todos lados sin ningún sentido, irregular. Pero si tiene las fibras de colágeno alineadas y de tipo paralelas, hablamos que es denso regular. ¿Sí? Entonces, esas son la parte de tejido conectivo propiamente dicho. Hablamos ahora del tejido conectivo especializado, ¿no? Ese es el ya más conocido porque ya se encuentra en los adultos, ya ha sido diferenciado. No te olvides que deriva básicamente del tejido mesenquimatoso. Entonces, vamos a encontrar de 4 tipos, ¿ya? El adiposo, el cartilaginoso, el óseo y el sanguíneo. Esos son los 4. Entonces, todo lo vamos a hacer con este mapita para que no te pierdas en dónde estamos. Comenzamos con el adiposo. El adiposo lo podemos clasificar en 2 tipos. Primero, por acá su definición. Lo encontramos en la hipodermis. No te olvides, en la hipodermis, debajo de la dermis. ¿Sí? Tiene función de sostén. Claro, está sosteniendo muchas fibras, está sosteniendo órganos, por ejemplo, y también almacena energía porque va a almacenar la grasa. La grasa es una reserva de energía, una reserva energética. Como te dije, son de 2 tipos dependiendo de las células que haya, ¿no? Puede ser unilocular, cuando esta célula tenga una gran gota de grasa, como te das cuenta ahí, tiene una gota blanca ahí en el medio, también se le conoce como tejido adiposo blanco o unilocular, ¿sí? Y también podemos encontrar el multilocular, ¿ya? Entonces es una célula, pero ahora va a tener varios puntitos, pequeñas gotitas de grasa esparcidas por todos lados. Tenemos el pardo y tenemos el blanco. El blanco es unilocular y el pardo es multilocular. No te vayas a perder. Ya la forma de clasificar va a estar dada dependiendo de la grasita que tenga. Si tiene una gran gota de grasa, es unilocular. Y si tiene varias chiquitas, es el multilocular o pardo también.
Listo, es el más simplecito de todos ellos. Hablamos del cartilaginoso ahora. A ver, mira. El cartilaginoso se va a caracterizar ¿por qué? Porque ya lo encontramos en los cartílagos, pero los cartílagos se pueden clasificar en algunos tipos, ¿no? El cartílago hialino, que esto ya se ve un poquito más en sistema respiratorio, porque lo encontramos en tráqueas, todo lo que tenga que ver con el conducto respiratorio, encontramos acá el cartílago hialino, este tipo de cartílago. No te olvides que también hay un tejido epitelial específico para ese que tenía sus pequeñas vellosidades, ¿ya? Sus pequeños cilios, perdón. Listo, es el cartílago hialino. Otro tipo de cartílago, el cartílago elástico. No lo encontramos en las partes más elásticas de tu cuerpo, por ejemplo, el pabellón auricular. Ahí encontramos, ¿no? La epiglotis también tiene cartílago elástico. La epiglotis es esa partecita que separa el tracto respiratorio con el tracto digestivo. En el conducto auditivo también encontramos cartílago elástico. ¿Y qué más? Por acá, el cartílago fibroso. ¿Ya? Eso lo encontramos con bastantes fibras colágeno, lo encontramos ya ahora sí en discos intervertebrales que va a separar las vértebras y los meniscos en las articulaciones. Entonces encontramos distintos tipos de cartílago, ¿ya? Dependiendo de su consistencia, dependiendo de las células que van a estar por ahí. ¿Ya? Es una forma de ver el cartilaginoso. Vamos con el óseo. A ver, tejido conectivo óseo. Entonces vamos a ver acá sus funciones, las células y su unidad estructural. Es funciones, sostén mecánico, claro, se va a encargar de sostener al cuerpo, ¿no? Es nuestro esqueleto. Locomoción, cuando está adherido a un tejido muscular esquelético, se va a encargar de la locomoción. Reserva de calcio, ¿no? Por ejemplo, reserva de calcio. ¿Y qué más? Protección. Claro, tenemos, por ejemplo, los huesos planos, que van a ser, por ejemplo, el esternón y los huesos que encontramos en el cráneo, que se van a encargar de proteger a órganos muy importantes como son el corazón, los pulmones y el cerebro, lo que hemos mencionado. Entre las células que vamos a ver, vamos a encontrar tres tipos acá, básicamente tres tipos. Los osteoblastos, que van a ser las células formadoras. ¿Ya? Los osteoblastos, ¿qué van a hacer? Van a formar a la matriz del tejido óseo. Entonces, los osteoblastos van a formar eso. Y además son células juveniles. Estos osteoblastos luego van a convertirse en las siguientes células, que son los osteocitos, que ya son células que ya tienen su función definida, que es la célula característica del tejido óseo. Pero antes de que madure, antes de que llegue a ese punto, ¿cómo se llamaban? Osteoblastos. Estos osteoblastos son juveniles. Los osteoblastos forman la matriz y luego se convierten en los osteocitos. ¿Y qué son los osteocitos? Ya la célula característica de ese tejido. Y por último vamos a tener a los osteoclastos, que se van a encargar ya de la reabsorción ósea. Ellos van a comerse a los osteocitos, van a comerse todas las reservas de calcio que va a haber para liberarlo. Libera ese calcio y a dónde tiene que ir a la sangre. Una vez que va a la sangre, ya el cuerpo tiene que ir a un órgano que lo necesite, ¿no? Por ejemplo, para la contracción muscular, para la sinapsis que se necesita calcio, ahí más o menos va el calcio. Listo. Y la unidad estructural del tejido óseo, no te olvides que va a ser el sistema de Haber o también conocido como osteona. Ya que tenemos un sistema de Haber para que más o menos entiendas, mira, todo esto es el sistema de Haber, todo esto es de bolita. Y acá en el medio tenemos el canal de Haber. El canal de Haber, por acá van a discurrir los pequeños vasos, ¿no? La arteria, los vasitos. Acuérdate que este huesito está encargado de la formación de sangre, ¿no? En el hueso, en unas partecitas, la cabecita, en la epífisis, ahí se encarga de la formación de sangre. Entonces, necesita tener vasos, claro, tiene vasos por dentro. ¿Por dónde van? Por el canal de Haber. Acá tenemos los osteocitos, que están estas bolitas que están por acá, y varios canalículos por donde va a discurrir la matriz. Entonces, esto es básicamente el tejido óseo. Ya bastante simplecito, pongo lo más representativo solamente, es un vistazo general. Y por último, hablamos del tejido sanguíneo. Tejido sanguíneo podemos definirlo como una masa líquida que circula por los vasos. Va a tener dos componentes. Sus dos componentes principales van a ser el plasma y las células. El plasma y las células. El plasma, pues hablando del plasma, va a ser proteínas, más carbohidratos, más lípidos y una gran cantidad de agua. Es la parte amarillita, ¿no? La parte acuosa de la sangre, el plasmita. Entonces es bastante acuoso. Y las células que vamos a encontrar pues van a ser básicamente dos. Los eritrocitos que van a ser los glóbulos rojos, también se conoce como hematies, que están encargados de los gases, ¿no? Porque tienen adentro la hemoglobina que se une al oxígeno y demás de transportar el oxígeno y el CO2.
Y también vamos a tener a los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos vamos a encontrar de varios tipos, ¿ya? Vamos a clasificarlos ahí algo rapidito porque lo vamos a ver eso también en clase de inmunidad. Vamos a recordar nomás. Entonces, primero, las células que se le va a conocer como los granulocitos. ¿Por qué? Porque van a tener varios núcleos que van a aparecer con unos pequeños granos. Tenemos ahí a los eosinófilos, tenemos a los neutrófilos y vamos a tener también a los basófilos. Entonces ya sus funciones las detallamos cada una cuando lleguemos al sistema inmunológico para que vayas recordando solamente. Los neutrófilos son la primera línea de defensa, ¿sí? Son los más abundantes. Unos datitos que por ahí sería bueno que los vayas manejando hasta que lleguemos a esa clase. Y vamos a encontrar que van a ser también algunas células conocidas como los agranulocitos, que vamos a tener aquí en ese ahí. A los monocitos, que son las más grandazos que vamos a tener, y los linfocitos, aunque por abajo también aparecen plaquetas, pero recordar que las plaquetas no son células, ya las plaquetas son cuerpos formes derivados del megacariocito. Los monocitos luego son los más grandes, luego cuando están en la sangre se van a llamar monocitos, pero cuando pasan ya a un tejido se diferencian y ahora se van a llamar los macrófagos, ¿no? Y los linfocitos son los B, los T, los NK, esos. ¿Ya? No te preocupes, de estas células de los glóbulos blancos vamos a hablar mucho más cuando lleguemos al sistema inmunológico. Hay un poquito más. Listo. Entonces, hasta ahí tejido conectivo. Espero que haya quedado claro esa parte. Muy bien, ahora vamos a seguir con lo que es el tejido muscular. Sí, por acá te dejo de nuevo el mapa para que no te pierdas, para que sepas dónde estamos ubicados. Tejido muscular. Primero lo definimos un poquito y luego vemos su clasificación. ¿Ya? Entonces acá nos menciona, es un tejido altamente diferenciado y especializado. Sí, diferenciado es muy diferenciado porque sus células son muy distintas a las células habituales que nosotros conocemos. Una célula gordita, así. Estas células no, estas células se han modificado de una forma increíble. Tienen una forma muy larga, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Está especializado, sí. ¿Y por qué está especializado? Porque han ganado una propiedad, la propiedad de la contractibilidad. ¿Ya? La contractibilidad hace posible que nosotros, como individuos pluricelulares, podamos movernos. ¿Ya? Entonces, que se contraigan, que se relajen, va haciendo que nosotros nos movamos. Vamos con la clasificación. Va a ser, el tejido muscular puede ser liso y puede ser estriado. ¿Ya? Liso y estriado. Vamos a ver por acá, en una diapositiva solamente, ver cómo funciona esto. Mira, el muscular. Probemos por acá. Como te dije, puede ser liso o puede ser estriado. Comenzamos por el liso. Son células alargadas y fusiformes. Cuando se refiere a fusiformes, son células en formas de uso. ¿Ya? En formas de uso. Un solo núcleo, eso sí no te olvides. Tienen un solo núcleo. ¿Ya? Es central. La contracción de este tejido, de este tipo de células musculares, es involuntaria. Es activado por concentraciones de calcio. Básicamente por eso, ¿no? Como es involuntario, no es necesario que llegue un neurotransmisor así voluntario como un músculo que tú mueves habitualmente, no. Entonces, es básicamente por acción de las bombas de calcio, hay más calcio de un lado y menos calcio, y eso va a hacer que el músculo se contraiga. ¿Dónde lo tenemos? Pues por ejemplo en las vísceras, ¿no? Lo tenemos en los órganos internos. Esos órganos nosotros no podemos controlarlos. ¿Por qué? Porque tiene tejido muscular que va a ser de tipo involuntario, liso, en las vísceras. Cuando ya hablamos del tejido muscular estriado, es un tejido que ya va a tener una unidad que va a hacer que tuviera así como pequeños surquitos, como pequeñas rayitas. Por eso, que se va a asemejar a lo que son las estrías. Entonces, vamos a ver acá que son de dos tipos. Primero, el esquelético. Es el que está unido a huesos, ¿ya? Es un músculo que va a estar unido a huesos. No te olvides que está unido a los huesos a través de los tendones. Y los tendones, no te olvides que son tejido conjuntivo propiamente dicho, de tipo denso regular. Eso es lo que hemos visto hace rato, ¿no? Para que vayas recordando, para que vayas asociando. Es voluntario. Claro, si está unido al hueso es voluntario, podemos mover, ¿no? Posee varios núcleos, acá va a tener varios núcleos ovoides y periféricos. Son muy alargados los núcleos y están muy pegados hacia el lado porque esa célula, como te das cuenta, parece que son unos tubitos. Ya, esas son las células. Las fibras, en este caso lo vamos a llamar ya no células musculares, sino lo vamos a llamar fibras musculares. Las fibras musculares están tan llenas por dentro de fibrillas, que van a ser de actina y miosina, que el núcleo se ha ido para un lado. Está ahí el costadito, lo han mandado. Porque está lleno de esas fibras y esas fibras son las que son necesarias para la contracción. Y lo han mandado por un costado, por eso dice periférico.
Y también encontramos el estriado cardíaco, ¿ya? Eso lo encontramos pues en el corazón, no exactamente en el miocardio. Este es involuntario, ¿ya? Las fibras van a ser cortas y van a estar unidas por discos intercalares. Esos son un tipo de uniones, ¿no? Uno está encima, el otro está debajo, el otro está debajo y van a formar un montón de discos que van a hacer que esas células se mantengan unidas si es necesario, ¿no? Porque, por ejemplo, en el músculo cardíaco, los músculos se mueven mucho, se me van a mover muchísimo, entonces eso puede hacer que el músculo pueda sufrir lesiones, pero no. ¿Por qué? Porque va a tener muchos discos intercalares que van a hacer que permanezca unida esas unidades musculares. Como te dije, el tejido muscular estriado se va a caracterizar porque tiene unas como rayitas, como estrías. A esas unidades las voy a llamar los sarcómeros, ¿ya? Date cuenta, mira, que en la imagen pareciera que tuviera varias rayitas acá, varias rayitas. Entonces, esas rayitas, ¿por qué se da? Ah, porque este es un sarcómero. Y este sarcómero es el que le da esta apariencia de rayitas. Entonces, hay zonas que son oscuras, que va a ser esta de acá. Hay zonas que son claritas, que van a ser estas de acá. Estas son el sarcómero. Es para definir más o menos esto, porque esto no, a diferencia de los otros temas, esto no se ve mucho. No hablamos de tejido muscular en este temario. Vamos a hablar un poquito del sarcómero. Y el sarcómero es propio del tejido muscular. El tejido muscular, pero de tipo estriado. No es el que le da la apariencia de rayitas. Entonces, va a estar hecha de dos fibras, básicamente. Las fibras de actina, que van a ser estas que están acá, estas que están por acá, delgaditas, delgaditas, delgaditas. Y fibras de miosina, que son estas cosas grandas acá de rojo. El que está azulito acá arribita, acá, por acá esto, el que está por acá, son fibras de actina. Y este que está en el medio, rojo, así medio color vino, son las miosinas. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Mira, las fibras de actina que van a estar por acá, lo que van a hacer es unirse a partir de ciertos estímulos, un neurotransmisor, en gasto de energía, calcio, lo que sea, un montón de procesos. La cuestión es que esta actina se va a unir a estas fibras de miosina. Se une, se acopla. Y luego esta actina empieza a avanzar hacia allá, como si fuera un engranaje. O sea, primero se agarra este puntito, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá. Y va avanzando. Toda esta fibra va avanzando. Entonces, ¿qué va a suceder con este sarcómero? Este sarcómero todo se va a contraer. Todo este de acá se viene para acá y todo esto de acá se viene para acá. Acá hay una zona. Esta zona que está acá en el medio se le conoce como la banda H, que está dentro de la banda A, no, esta es la banda A. Muy bien, a la parte de acá se le conoce como la banda H. Entonces, cuando las fibras de actina se logren contraer al máximo, o sea, logren avanzar hasta el medio, y esta de acá también hasta el medio, la banda H es la banda que desaparece. Esto te lo dejo por ahí porque te pueden preguntar eso, ¿no? En una contracción muscular, ¿cuál es la banda que desaparece? Ah, desaparece la banda H. ¿Qué es la banda H? Ah, es la zona donde solamente hay miosina, donde solamente hay rojito. Claro, acá no, acá hay actina, ¿no? Entonces acá hay solamente miosina. A esto se le conoce como la banda H. Entonces cuando la actina se une y avance, va a desaparecer esta zona donde solamente hay miosina. Entonces todo va a ser ahora una banda A, pero la banda H va a desaparecer. Los componentes de un sarcómero son la banda Y medios, porque este es Y total, pero la mitad le corresponde al otro sarcómero que está al costado, ¿no? Es Y medios, la banda A, que si está destenido contiene la banda H, y otro Y medios. Eso es básicamente un sarcómero. Entonces, esta unidad de acá le da esa apariencia como si fuera así como rayitas, como estrías, ¿ya? Por eso se le llama el tejido muscular estriado, porque tiene al sarcómero. Por favor, esas cositas no olvidaron. El liso obviamente no tiene sarcómero, no es así grandecito con una célula central, con un núcleo central, perdón. Listo. Eso es más o menos lo que tienes que saber de tejido muscular. ¿Qué más? ¿Qué más hay por acá? Ya ahora seguimos con el tejido nervioso, que es el último que vamos a ver. Entonces, es un tejido altamente especializado, ¿no? Acá sus funciones ya han variado, también su célula ha cambiado mucho, no es una célula tipo gordita como hemos visto, sino son células que tienen así una cabeza en forma de estrella, con un citoplasma alargado, eso de ahí, ¿no? Ya conoces más o menos a las células de este tejido. Con células que tienen una capacidad de irritarse y conducir, ¿no? La irritabilidad y la conducción son dos propiedades que han ganado estas células. Deriva del ectodermo, no te olvides que es la capa embrionaria más externa,
Y excepto las microglias, ¿no? Las microglias van a, como son células de defensa, que ahorita la vamos a llegar a ver, si son células de defensa es como un glóbulo blanco. Y si es un glóbulo blanco es tejido sanguíneo, más o menos, ¿no? Por ahí, parecido. Ah, entonces el tejido sanguíneo era del mesodermo, pues, tejido conectivo. Entonces ellas derivan del mesodermo. Solamente ellas. Después todas las demás van a derivar del ectodermo. Encontramos a las neuronas y a las neuroglías o neuroglias. Entonces, acá, para clasificarlo, ya neuronas y neuroglias. Ahora sí, tejido nervioso. Entonces, el tejido nervioso se va a caracterizar porque podemos dividir sus células, ¿no? En las neuronas y las neuroglias. No te olvides que las neuronas son las protagonistas. Acá tenemos una neuronita, mira. Entonces, tenía tres partes fundamentales. A detalle lo vamos a ver ya cuando lleguemos al sistema nervioso, pero por acá algo por encimita, ¿ya? Acá tenemos a quiénes, pues, tenemos a la parte de arriba, que se le va a conocer como el soma, a la parte de en medio, o el cuerpito que se le va a conocer como el axón, y a la parte final que se le va a conocer como el telodendrón o teledendrón, que es lo mismo. Entonces, esa es una neurona. ¿Ya? No te olvides que tiene también sus dendritas, si quieres un poquito más. Acá en el medio tiene su núcleo, ¿no? Sus corpúsculos de Nissl. Acá tiene sus vainas de mielina, tiene sus nódulos de Rambier, todo eso de ahí lo que tú quieras. ¿Ya? Pero eso es lo básico que tienes que saber. No te preocupes todavía. ¿Qué más encontramos por acá? Ahora vamos a hablar de las neuroglias. Pasa que estas neuronas, como tienen una capacidad, una diferenciación tan amplia, o el hecho de conducir un impulso nervioso, no cualquier célula te lo hace, ha hecho que como ha ganado esa característica, también ha perdido otras. Entonces, si ha perdido algunas características, ha perdido algunas funciones, debe tener algunas células que se encarguen de ayudarle a suplir esas necesidades por las funciones que no cumple. Y ahí tenemos a las neuroglias. Las neuroglias o neuroglías se van a encargar de darle ese soporte a las neuronas para que cumplan su función tal cual, su función como las debe realizar. Tenemos pues las que te mencioné hace rato que son derivadas del mesodermo, que son las microglias. Estas microglias se van a caracterizar porque van a ser células de defensa, se van a encargar de defender al sistema nervioso. Son chiquititas, por eso se le llama las microglías. Después vamos a ir en otras células. Mira, por ejemplo, por acá. Tenemos a la conocida célula de Schwann. Esta célula de Schwann se va a encargar de formar a la vaina de mielina. La vaina de mielina tiene una función de acelerar el impulso nervioso. Entonces se necesita que alguien lo forme. La neurona no puede formarlo. Entonces está la célula de Schwann que va a formar esa vaina de mielina. Pero solamente la va a formar en el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Acuérdate que había dos tipos, ¿no? Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Dónde encontramos las células de Schwann? En el sistema nervioso periférico. ¿Y cuál es su función? Formar la vaina de mielina. ¿Qué más? Acá tenemos al astrocito. Este astrocito se va a caracterizar, ¿por qué? Porque él se va a encargar de nutrir a la célula. Él se va a encargar de, como te das cuenta, tiene bastantes ramificaciones y está conectado a un pequeño vaso. Al estar conectado a ese vaso, va a captar los nutrientes, va a captar el oxígeno de ese vaso y se lo va a dar a la célula. Toma célula, tú sigue cumpliendo tu función, yo me voy a encargar de tu nutrición, tu soporte, tu sostén. Ahí tenemos al astrocito, ¿no? Y también sus desechos también los saca. La célula también libera desechos, el astrocito se los lleva y los vuelve a depositar en la sangre para que sean llevados al sistema circulatorio y luego al excreto oro a donde tenga que irse. Listo. Vamos a tener también a los oligodendrocitos que van a cumplir una función análoga a las células de Schwann. El oligodendrocito, a diferencia de la célula de Schwann, que ambos van a formar vaina de mielina, el oligodendrocito la va a formar en el sistema nervioso central. Y además, como te das cuenta, pues, puede tener una función de soporte también. ¿Sí? Está en el axón, unido al axón de la célula, y está formando las vainas de mielina. Es su principal función. Ahí está el rosadito que está ahí en el medio. El que está en morado viene a ser una neurona, ¿no? Y el rosadito vendría a ser el oligodendrocito. Muy bien. Y por último, vamos a tener por acá a las células ependimarias, o también conocidas como ependimocitos. ¿Ya? Van a ser células, pueden ser cilíndricas, pueden ser cuboides, que su función va a ser tapizar y recubrir los canales que hay dentro del sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, hay el conducto del epéndimo, que es por donde va a pasar la médula espinal, ¿no? A lo largo de la columna.
Entonces, ese conductito está tapizado por un montón de estas células ependimarias, también los ventrículos del cerebro, por ahí. A veces estas células también son capaces de liberar sustancias, ¿no? Cuando tienen modificaciones, ¿ya? Entonces tenemos por acá que a estas cuatro que están acá para el lado derecho, que son las células de Schwann, los astrocitos, los oligodendrocitos y las células ependimarias, se les conoce como las macroglias, porque son un poquito más grandes que estas chiquititas que las conocemos como las microglias. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente lo que conocemos como tejidos animales. Tejido epitelial, tenemos tejido conectivo conjuntivo, tenemos tejido muscular y tenemos tejido nervioso. Esto es un vistazo más o menos para que manejes algunos nombres, que algunos los iremos repitiendo por ahí a lo largo de las siguientes clases. Muy bien, eso fue tejidos animales. Ahora vamos a hablar ya de tejidos vegetales. Y acá sí vamos a hacer un poquito más de hincapié en algunas funciones, un poquito más de fisiología de los tejidos vegetales. Primero su clasificación, ¿no? Es distinta a la clasificación que hemos hecho para los tejidos animales y la podemos ver así, ¿ya? En dos grandes grupos, los tejidos embrionarios y también los tejidos permanentes. Los tejidos embrionarios en las células vegetales, en las plantas, van a ser aquellos tejidos que tienen la capacidad de formar nuevas células, que tienen la capacidad de formar a los otros tejidos. Entonces, entre comillas, ellos no tienen funciones. O también le puedes llamar que su función es formar a los otros tejidos. ¿Ya? Van a ser células, pues obviamente, que están en constante ciclo celular, que son células que están en constante división, multiplicándose un montón, pero no tienen una función definida. Mientras que los tejidos que son permanentes, ellos ya tienen una función definida. Ellos ya tienen una función marcada que deben de cumplirla. Pero ¿de dónde vienen? Vienen de los embrionarios. Entonces los embrionarios forman a los permanentes. ¿Ya? Como dice por ahí, embrionarios forman a los nuevos tejidos y son células indiferenciadas. Mientras que los permanentes ya son diferenciadas porque ya tienen una función definida. Entonces, ¿quiénes son los embrionarios? Son dos, son los meristemos. Pero ahorita lo ponemos solamente como meristemos. Ahorita vamos a ver que hay dos tipos de meristemos. Mientras que los permanentes, date cuenta por los colorcitos, que incluye a los tejidos de protección, de sostén, fundamental, conductores y secretores. Entonces, ¿cómo vas razonando esto? Ah, pues porque los tejidos de protección tienen una función, proteger. Los tejidos de sostén tienen una función, sostener. Los tejidos fundamentales tienen una función, rellenar. Los tejidos conductores tienen una función, conducir. Y los secretores, secretar. O sea, ellos ya tienen una función definida. Hablamos de que son tejidos permanentes por eso. Mientras que los que tienen que formar a todos los que hemos mencionado hace ratito son los meristemáticos. Listo. Entonces comenzamos ahora con la clasificación de estos mismos. Comenzamos con los meristemas o tejidos meristemáticos. Como te dije, va a haber de dos tipos. Primero por acá un poquito de definición. Son responsables del crecimiento vegetal. La célula va a crecer gracias a esos tejidos. ¿Ya? Son células de tejido permanente, son de crecimiento permanente. Van a estar siempre dividiéndose porque su función es esa. ¿Ya? Presentan células pequeñas y van a ser pequeñas porque su citoplasma es pequeño. ¿Y por qué el citoplasma va a ser pequeño? Pues porque las células usualmente cumplen sus funciones con proteínas. Y las proteínas están en el citoplasma. Entonces, si no cumple funciones, porque no tiene funciones definidas, o sea, así como las que hemos visto para los permanentes, entonces no tiene muchas proteínas. Las proteínas que va a tener son para dividirse más que todo. Entonces, un citoplasma va a tener un citoplasma bastante pequeño. Un núcleo grande, sí, un núcleo grande sí es necesario. ¿Por qué? Porque en ese núcleo tiene que estar todo el ADN que está duplicándose y duplicándose y duplicándose para que salgan más y más células. ¿Sí? Células en constante mitosis, en constante ciclo celular, en constante división. Carecen de vacuolas, sí, porque no van a tener ese requerimiento de agua, porque básicamente esa agua es para la fotosíntesis. Y una pared celular muy fina, claro, no tiene sentido hacerle una pared celular gruesa porque se van a dividir al fin y al cabo. Entonces, una pared celular muy finita. ¿Ya? Se van a clasificar en dos tipos. Como te dije, tenemos al meristemo primario, que es el meristemo primario o apical, también se le llama, y al meristemo secundario, que es el meristemo secundario o lateral. Hablemos primero un poco del meristemo primario apical. Como dice en la misma tabla, se va a encontrar en los extremos de los tallos y de raíces también. Ya me falta una comita por ahí. También lo vamos a encontrar en las yemas y en los brotes. Entonces,
Mira por acá. Por lo general se encuentran en células agrupadas. Van a estar así en montoncitos. Ahorita vamos a ver una imagen. Están en constante división, ¿no? Como te dije, tienen que hacer ciclo y ciclo celular para formar nuevas células. Y se va a encargar del crecimiento longitudinal. ¿Entiendes el longitudinal? Como el crecimiento que va a la par con el sentido más largo, con el que va en el sentido de los vasos. Así. O sea, si la planta va hacia arriba, como por lo general casi todas, que van directamente hacia arriba, su sentido longitudinal sería también hacia arriba. Pero a veces la planta, a veces, por ejemplo, tienen un tallo rastrero. Y el tallo rastrero tiene que alargarse hacia el costado. En ese caso, si el costado vendría a ser su parte longitudinal, o sea, la parte más larga. O sea, se va a encargar de alargar a la plantita. ¿Ya? A ver, mira. Tenemos por acá a una cebollita, que lo que hemos hecho para encontrar su tejido meristemático primario, hemos hecho un pequeño corte en la raíz. Y de la raíz no estamos agarrando toda la raíz, sino estamos agarrando la puntita, porque de ahí crece. La puntita va creciendo y creciendo. Entonces, cuando agarramos a esta raicita, la cortamos por acá, vamos a ver que hay varias zonas. Esta zona de acá, esta zona acá, la zona de proliferación, esta zona acá, el centro de quiescencia, está lleno, está abundante de tejido meristemático primario, porque de acá va a empezar a crecer y crecer nuevas células que van a ir amontonándose hacia atrás, las que ya están ya más viejitas, y las nuevas van a ir hacia adelante, o sea que va a crecer en longitud, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo encontramos? Como dice acá, en los extremos del tallo y de las raíces, y en las yemas y en los brotes. No te olvides que las yemitas son esas pequeñas bolitas que hay en los tallitos, por ejemplo, que de ahí suele salir una pequeña ramita, más o menos por ahí. Es un ejemplo. Entonces, ese es el primero, meristemo primario, el primero que tenemos que conocer. Hablemos del meristemo secundario, o también conocido como los cambiums. Los cambiums, vamos a ver de dos tipos, cambium vascular y cambium suberoso. Cambium vascular y cambium suberoso. Entonces, empezamos con el cambium vascular. Mira, se llama cambium vascular porque justamente va a formar a los vasos, ¿ya? Siempre en un sentido, siempre en un sentido. El sentido en que lo va a formar es siempre hacia adentro el xilema y hacia afuera el floema. ¿Ya? Siempre hacia adentro el xilema y hacia afuera el floema. Entonces, mira, tenemos acá esta imagen, que acá esta línea delgadita donde esté pasando el puntero, viene a ser el cambium vascular. Entonces, el de acá va a formar los vasos. Entonces, si este es un corte hacia la planta, vendría a ser así, gordita, así, así, así. Esta parte externa por acá. Entonces, esto de acá vendría a ser la corteza, la parte externa, ¿no? De la plantita. Entonces, acá está el cambio, de nuevo, está el cambio. ¿Qué vendría a ser acá adentro? Acá adentro, como dice, hacia el interior del xilema, acá vendría a ser el xilema. Esta parte de acá es el xilema. Y el floema tendría que estar acá afuera, ¿no? La parte que está por acá, más o menos. Esto no es otra cosa, ¿ya? Por acá. Esto de acá vendría a ser el floema. Acá el cambium y todo esto de acá, el xilema. El xilema siempre hacia adentro. Ojo, y hay que hacer la aclaración. El xilema y el floema no forman parte del cambio. No son parte del tejido meristemático. Ellos ya tienen una función definida, que es su función de conducción, ¿no? Xilema y floema, la savia, eso. Entonces ellos tienen esa función definida. ¿Pero por qué lo mencionamos? Porque son formados por el cambio. Acuérdate que el meristemo se caracteriza por eso, porque tiene que formar a los tejidos adultos. Entonces mencionamos acá al xilema y el floema como lo que ha sido producido, lo que ha sido formado por los meristemos, ¿ya? En este caso. Entonces, ¿quién es el único que es meristemo acá? Al cambium vascular, en este ejemplo que hemos puesto. El xilema y el floema son tejidos ya adultos, permanentes, especializados, con una función definida. ¿Ves? El cambium vascular es solamente la parte meristemática de ese tejido. Muy bien. Pero es importante saber las capas, ¿no? ¿Qué encuentras adentro? ¿Qué más adentro? Así. El cambium suberoso, por el contrario, va a formar las partes más externas de las cortezas. Entonces, tenemos por acá lo encontramos bajo la epidermis y muy cerquita de la parte más externa. Entonces, acá tenemos, mira, el cambium suberoso también tiene otro nombre. El otro nombre se le va a llamar el felógeno. Y el felógeno van a ser estas células que estoy indicando acá. A ver que tienen su núcleo, sí. Este de acá es el felógeno. Igual, también es necesario que se aprendan el orden, ¿ya? Hacia afuera, el felógeno va a formar el suberocorcho, ¿ya? A veces también se le llama el felema. ¿Ves? El suberocorcho es formado hacia afuera. ¿Quién lo forma? El cambium suberoso o felógeno. El cambium suberoso o felógeno va a formar el suberocorcho hacia la parte exterior. El felógeno va a formar hacia afuera el suber
y hacia adentro va a formar otra capa conocida como la felodermis. ¿Ya? El felógeno o cambium suberoso hacia afuera forma el suber y hacia adentro la felodermis. Esto va a formar, pero igual que hace rato, te vuelvo a repetir. El único que es parte del tejido meristemático es el felógeno. Es el cambium suberoso. ¿Por qué? Porque es el que está formando. Mientras que el suber ya tiene una función definida, que es una función de protección, y la felodermis es una función de relleno, porque es un tipo de parénquima, el felógeno los ha formado. Entonces el que es meristemático es el felógeno. Felógeno o cambium suberoso. Por favor, ahí manejar los dos nombrecitos de él. ¿Ya? El suber, no te olvides que tiene suberina y lo vemos un poquito más adelante ya cuando como tiene una función de protección, lo vamos a volver a ver en tejidos de protección. Muy bien, esa es la parte de tejidos meristemáticos, ¿no? Te he traído por acá algunas imágenes que espero que te sirva para más o menos reconocer los meristemos que hemos visto hace rato, el meristemo secundario, ¿no? Mira, por ejemplo, acá tenemos al cambio vascular. ¿Qué tenemos que reconocer al cambio vascular? Aquí está por aquí, mira, cambio vascular. Acá es esta línea delgadita, medio oscurita, que está por acá. Este vendría a ser el cambio vascular. Por dentro, ¿qué formaba? Hacia adentro, acá, ¿quién debería estar? Esto de acá, ¿qué debería ser? Así es, acá está, xilema. Xilema. Y hacia afuera de esta línea delgadita, ¿quién debería estar? Acá, esto de acá, ¿qué sería? Ah, este es el floema. Entonces, estos dos de acá son formados ¿por quién? Por el cambium vascular. Es un cambium vascular, va a formar hacia adentro el xilema y hacia afuera el floema. Se encarga de formar a los vasos, por eso se llama cambium vascular. Mientras el cambium suberoso, ¿qué va a tener? Tenemos acá a esta capa de acá que está delimitada por puntitos, que es el cambium suberoso, mira. Cambium suberoso felógeno, acá está. Hacia adentro, ¿qué va a formar? Hacia adentro va a formar la felodermis. Hacia adentro va a formar la felodermis, que es una capa de acá, estas capas. Y hacia afuera tiene que formar el suber. Mira, el suber son células más gruesitas que van a tener otros componentes, ¿no? Entonces, las tres capas. Hacia afuera, suber. Hacia adentro, el cambium suberoso o felógeno. Y más adentro, la felodermis. ¿Quién lo formó al primero y al tercero? El cambium suberoso. Él es meristemático. Espero que eso haya quedado claro. A ver. Hablamos ahora del tejido de protección. Ya hablamos de tejidos permanentes, ya hablamos de tejido con una función definida, tejidos con células diferenciadas, tejido que se puede reconocer por las estructuras de sus células, por sus funciones, por su ubicación en las partes más adultas de la plantita. Le vamos a tener el tejido de protección. Función, proteger. Ahora, va a proteger de dos formas, pues, porque vamos a encontrar algunas partes que se les va a conocer como las partes herbáceas, que son las partes verdes, y otras partes de la planta que se le va a conocer como las partes leñosas, ¿sí? Que son las marrones, las que tienen tronco por ahí. Entonces hay partes herbáceas, que son las verdes, y las partes leñosas. Entonces, mira, tenemos por acá los dos tipos, epidermis y peridermis. Epidermis y peridermis. Entonces, la epidermis es básicamente para herbáceos, mira. Son células vivas, claro, y son herbáceos, son verdes, es porque son células vivas. Están cubiertas por cutina. Hay que recordar, como vimos en la clase número 1, que la cutina es una cera, es un tipo de lípido, es una cera, es un lípido simple. Esta cutina, junto con otros elementos, va a formar una cutícula, que va a ser la capa protectora. La cutícula, que es la parte externa de la hoja, porque estamos hablando de una hoja, de una parte herbácea, de una parte verde, va a tener una cutícula protectora. Y en esa cutícula vamos a encontrar cutina. ¿Y por qué es importante la cutina? Es que como las partes herbáceas son verdes y al ser verdes tienen la función fotosintética, ¿qué necesitan para hacer fotosíntesis? Pues vamos recordando eso del colegio, que era luz, CO2 y agua. El agua no hay ningún problema, se encargan los tejidos conductores, la luz, el problema es la luz. El problema es la luz. ¿Por qué? Porque cuando llegue la luz podría evaporar al agua, que también es necesario. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita esa capa protectora con esa cera cutina para evitar que el agua se evapore. Ahí está la cera cutina. Pero ¿cuál sería el problema? Es que si hay muchas de esa cutina, hay mucha de esa cera, bien, no se va a evaporar nada de agua, pero tampoco se va a poder captar el CO2. El CO2 que es necesario para la fotosíntesis porque es fuente de carbono. Entonces no va a poder entrar. Es que se ha ideado la planta. La planta pues va a tener dos células en formas de riñón, se le llaman células riniformes, con un pequeño huequito en el medio. Ese huequito se va a llamar ostiolo. Mira, acá está por acá.
Son dos células en forma de riñón, así en forma de payarcito, de frijolito, como quieras verlo, con un huequito en el medio que se le llama un ostiolo. Todo esto va a comprender al estoma. Estas células son células vivas que van a estar abriéndose y cerrándose para permitir el intercambio gaseoso. O sea, si la planta quiere hacer fotosíntesis y necesita CO2, abre el estoma. Se abre, entra el CO2, sale el oxígeno y luego se cierra para evitar que se pierda el agua. Entonces, estos estomas lo encontramos en la epidermis. ¿Por qué se caracterizan? Porque son células vivas. Una particularidad más, estos estomas sí tienen cloroplastos. Ellos sí tienen cloroplastos, por eso no pueden hacer fotosíntesis. Mientras que las demás células de la epidermis carecen de cloroplastos. Acá dice carecen de cloroplastos. ¿Ya? Entonces, algunas cositas más. En la parte de arriba de la hoja, esta es una hoja, se imagina que la hoja es larga así. Hemos cortado acá la parte de arriba, se le conoce como el haz. La parte de en medio se le conoce como el mesófilo. Y la parte de abajo la vemos como el envés. Haz, mesófilo y el envés de la hoja. Es importante el haz y el envés porque acá encontramos tejido del epidermis, de la hoja, de protección. Acá. Entonces encontramos estomas arriba y abajo. Pero la mayor cantidad de estomas, como te das cuenta, deben estar abajo. ¿Por qué? Porque es que si le da mucho sol directamente en el haz, ese haz, cuando se abran para el intercambio gaseoso, el sol, ¿qué va a hacer? El sol va a hacer que esa agua que está ahí se evapore. Entonces tiene que abrir los estomas, pero en zonas donde no le dé directamente el sol, o sea, en la parte de abajo, en el envés de la hojita, a la vuelta. ¿Ya? Entonces hay más estomas en el envés de las hojas. Ahí están algunas cositas sobre la epidermis. Hablamos un poquito de la peridermis. La peridermis es también un tejido de protección, pero ahora la vamos a encontrar básicamente en las partes leñosas. Mira, formado por el suber, el felógeno y la felodermis. Estoy seguro que te debes acordar esos nombrecitos porque los hemos visto hace rato. Entonces, todo eso de ahí es el tejido de protección. Ahora sí es un paquete, un conjunto. No te olvides que el felógeno es tejido meristemático. Pero como está acá incluido en estas partes que se va a encargar de protección, porque él va a formar a ese tejido de protección, también lo mencionamos. Pero básicamente, quien le da la mayor protección es el suber. Te pongo de nuevo, te repito, felógeno porque el felógeno es quien lo forma. Y la felodermis que es de relleno. ¿Ya? La peridermis es todo eso, todo ese paquete. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos por acá? Dice, la capa más externa es llamada suber. Muy bien, el suber son células, ya sabes, de nuevo formadas por el felógeno, por el cambio suberoso, que son células muertas. Van a ser células muertas. ¿Y por qué están muertas? Porque van a tener suberina. Es también una cera. También una cera la suberina. Y esta suberina va a hacer que no haya un flujo constante de nutrientes y las células mueran. Ahora, ¿es importante que las células mueran? Sí. Porque una célula muerta va a ser un poquito más dura. O sea, el mismo suber va a hacer que la célula muera. Pero también le va a conferir esa capacidad de ser más dura, más resistente, para que cumpla la función de protección que queremos que cumpla esta capa de suber. ¿Dónde lo encontramos? En las partes leñosas. Lo encontramos en troncos y en raíces leñosas. ¿Ya? Pero también es necesario que tenga unas zonas donde ocurre un intercambio gaseoso. A esas zonas las voy a llamar las lenticelas. Mira, como te das cuenta, en algunos árboles encontramos así como si fueran unas pequeñas estrías, unos pequeños así como cortecitos que tuviera el árbol. Esos cortecitos son las lenticelas. Y no son cortes reales, sino que lo que pasa es que son como erupciones que pueda tener el tronco. Son erupciones que puede tener la peridermis. ¿Y para qué es necesario esas erupciones? Es que si tuviera todo tapado, no podría entrar los gases, el CO2 no entraría, no habría un intercambio gaseoso. Pues para eso se han formado esas erupciones, esas lenticelas. Traemos por acá una lenticela, mira, tenemos el tronquito y uno de esos huequitos lo agarremos por acá. Entonces, ¿qué sería todo esto de acá? En la parte de arriba, el verdecito claro vendría a ser una epidermis, ¿no? Una epidermis, acuérdate que toda la peridermis, esto de acá, está debajo de una epidermis muy delgada. No es una epidermis como esta, ¿no? Es una epidermis muy delgadita. Entonces, esto que está acá en verde oscuro, todo esto que está acá, vendría a representar lo que es el suber. La parte de acá, mira, el suber, que es como te digo, forma como una pequeña erupción, forma estos huequitos. Acá abajo, en esta línea oscurita, acá debería estar el felógeno, que está formando hacia afuera el suber y hacia adentro la felodermis. Entonces, este de acá vendría a ser la felodermis, ¿no? Felodermis,
felógeno o cambium suberoso y acá suberocorcho. Y hay entradas, mira, como te digo, acá hay una pequeña erupción que separa las células un poco y permite que los gases puedan entrar y salir. Intercambio gaseoso. ¿Cómo se llama esta unidad? Lenticelas. Entonces, ¿quién se encarga del intercambio gaseoso? A nivel de los tejidos de protección en la epidermis, se encargan los estomas. Células vivas, con forma de riñón, con un huequito en el medio, ¿sí? No olvides que el potasio es importante para esto. Ya veremos qué hormonas también se encargan, qué hormonas vegetales se encargan de esto. Lo encontramos en partes herbáceas. Y en las partes leñosas encontramos peridermis, que tiene su suber, su felógeno, su felodermis. Y acá encontramos unas erupciones para el intercambio gaseoso, conocido como las lenticelas. Lenticelas, ¿no? Con lenticelas. Esa es la parte de tejidos de protección. A ver qué más hay. Muy bien. Ahora vamos acá a hablar de los tejidos de sostén. Los tejidos de sostén son muy importantes porque, vamos, hemos visto ahorita que hay una clasificación así simple de darle a las plantas, al menos de los órganos, de las partes de las plantas, en que pueden ser herbáceos o leñosos. Y la característica principal puede ser el color, ¿no? Los que son herbáceos se caracterizan por ser verdes y al ser verdes son fotosintéticos, ¿no? Son partes que son capaces de hacer la fotosíntesis. Mientras que los que son leñosos, ellos no van a hacer fotosíntesis, son básicamente para protección. Entonces, no solamente la característica es en cuán fotosintético puede ser, sino de su composición y en este caso del tipo de sostén que va a tener, cómo se va a sostener, qué tipo de tejido de sostén va a presentar. Obviamente las partes que son leñosas van a tener un tejido de sostén más rígido, ¿no? Porque no son tan fáciles de doblar, mientras que las que son las partes herbáceas, van a tener un tejido de sostén un poquito más flexible y vamos a ver por qué es importante que tenga esa parte flexible la planta. Mira, la clasificación de los tejidos de sostén van a ser dos. Tenemos al colénquima y vamos a tener al esclerénquima. Hablemos un poquito del colénquima. El colénquima lo vamos a encontrar en las partes que son herbáceas, en las partes verdes. Entonces, mira, primera característica, no dice que son células vivas, ¿no? Obviamente las partes herbáceas, con celulosa. La celulosa, no te olvides que era un polisacárido, que lo encontramos en la pared celular de los vegetales, pero en este caso, esta celulosa va a estar puesta en las esquinas, como te das cuenta, hay varias flechitas que están señalando un montón de esquinas donde ahí se va a acumular celulosa. Y esa celulosa, esa cantidad de celulosa que va a haber entre las células va a hacer que esta planta sea flexible, que esta parte de la planta sea flexible. Como dice el punto ahí, brinda flexibilidad. ¿Dónde la encontramos? En las partes verdes. ¿Cuáles son? El pedúnculo floral, que es la parte que sostiene a la flor, porque la flor está ahí sostenida, y en el peciolo era la parte de la hoja que sostiene a todo lo que es el folio. No tienes ahí una hojita y tiene así como una pequeña ramita verde flexible que la sostiene. Entonces ese es el peciolo. ¿Por qué se caracteriza esto? Porque tiene celulosa. Por favor, ahí atentos, ya con los componentes de cada tejido. En el tejido del colénquima encontramos células vivas con celulosa y que va a brindar flexibilidad en el pedúnculo floral y en el peciolo. Muy bien. Y en el esclerénquima, lo contrario. En el esclerénquima vamos a encontrar células muertas. Igual a la misma lógica que pasaba con la suberina, esta lignina también va a ser una cera. Una cera que en este caso lo que va a hacer es rellenar los espacios que hay en la célula. Hay una pared celular, ¿no? La célula vegetal tiene una pared celular y la pared celular no está totalmente cerrada, pues obviamente porque si estuviera totalmente cerrada no tendría comunicación con la parte externa, estos tejidos, estas células. Entonces tiene unos pequeños huequitos que se van a llamar los plasmodesmos. Por ahí van a circular algunas sustancias. ¿Qué va a pasar si por algún motivo esta célula vegetal se le cierran los plasmodesmos? Pierde comunicación con los demás, puede perder nutrientes, puede perder alguna sustancia importante para que funcione. Entonces, estos plasmodesmos van a ser cerrados, van a ser tapizados. ¿Quién los va a tapizar? La lignina. Es una cera que va a estar por dentro de la pared y va a cerrar todos estos pequeños huequitos y va a hacer que la célula quede sin comunicación. La célula vegetal, al perder comunicación con toda la parte externa, al perder comunicación con las demás partes del tejido, esta célula va a morir.
Por eso dice que son células muertas. ¿Sí? ¿Y por qué es importante que la planta haga eso? ¿Por qué es importante que la planta mate a estas células? Ah, pues porque si la va a matar una célula muerta con una pared lignificada, con una parte más dura, esta célula va a ser más resistente. Y al ser más resistente puede darle la capacidad a la planta de crecer más alto. ¿No ves que lo va a sostener? Entonces, ¿cómo son estas partes? Son rígidas. ¿Por qué? Porque va a tener esclerénquima. Va a tener el tejido de esclerénquima. Y el tejido de esclerénquima se caracteriza porque tiene la cera lignina. ¿Sí? Ahí acordarse. En tallos y en raíces. No te olvides que por acá podemos encontrar a las esclereidas, ¿no? A las fibras de esclerénquima. Hay de varios tipos. Hay de varios tipos. También vamos a encontrar esclerénquima en el xilema, por ejemplo, de las plantas, ¿no? También encontramos ahí. Es importante marcar la diferencia entre la lignina y la suberina, por favor, ¿ya? Entonces, la suberina era una cera que se encontraba en el suber, en la corteza, mientras que el esclerénquima es una cera que se encuentra en la madera. Ahora tú me dirás, ¿cuál es la diferencia entre madera y la corteza? Es que cuando tú cortas un árbol, la parte externa, no lo hagan, no corten un arbolito, pero la parte externa de un árbol es un poquito más rugosa, es un poquito más accidentada, ¿no? La parte externa, el suber. ¿Por qué es así? Porque el suber así sale, el suber así se desborda. El suber genera que esa parte, que esos tejidos tengan esa forma así medio rugosa, así corrugadita, como es la parte externa de un árbol. Pero por dentro no es así. Por dentro tiene que ser una parte más firme, más consistente, una parte más compacta. ¿Por qué es más compacta? Ah, porque en este caso esta cera, no está saliendo como sale la suberina. ¿De qué cera me refiero? Me refiero a la lignina. Entonces la lignina, ¿qué va a formar? Va a formar la madera. La madera. Es importante porque esta lignina le va a dar bastante rigidez. Muy bien, seguimos por acá ahora con los tejidos fundamentales, parénquimas o de relleno. ¿Ya? Son tejidos, tres nombres recibe. Tejidos fundamentales, tejidos del parénquima o tejidos de relleno. Esos tres nombres manejarlos, por favor. Y como dice su nombre, es para rellenar partes de la planta. Entonces, se va a caracterizar porque va a tener un montón de células que van a cumplir esa función de almacén. Dependiendo de lo que vaya a almacenar, vamos a clasificarlo. Vamos a tener, pues, por ejemplo, por acá, mira, tenemos al parénquima acuífero. ¿Por qué se caracteriza el parénquima acuífero? Mira, porque almacena agua, porque va a almacenar una gran cantidad de agua. Entonces, ¿qué característica deben tener las células? Tienen que tener una gran vacuola, una vacuola enorme, que haga posible que puedan almacenar agua. Ahora, ¿cuál es la estrategia de la planta? ¿Por qué la planta es necesario que almacene agua? ¿Por qué tiene unas vacuolas más conspicuas que las que tienen las células animales? Es que la planta tiene una limitante. El hecho de tener tantas estructuras que le permite formar su propio alimento, de ser un organismo autótrofo, también hace que sea un organismo sésil, que carezca de desplazamiento, que no tenga desplazamiento. Entonces, eso hasta cierto punto le da unos beneficios porque puede formar proteínas necesarias para cumplir esa característica de sésil, pero no tiene desplazamiento. Y si no tiene desplazamiento, ¿cuál es el problema? Si la planta no tiene desplazamiento, no es capaz de irse de un lugar a otro a buscar lo que necesita. Luz tiene fototropismo, ¿no? CO2 hay CO2, hay un montón de gases, lo puede obtener sin ningún problema. El principal problema va a estar en la falta de agua, ¿no? Porque al faltarle agua no va a poder ocurrir la fotosíntesis porque no va a haber un donador de electrones, al menos adaptado para ese tipo de plantas. Ojo que las xerófitas no solamente tienen al parénquima acuífero como adaptación, las xerófitas también tienen una modificación en las hojas. Muchas de ellas han modificado sus hojas hasta el punto de ser espinas. ¿Por qué? Porque a través de las hojas se perdía mucha agua. Entonces ellas no pueden darse el lujo de perder esa cantidad de agua, así que lo convirtieron en espinas. Sí, la etapa evolutiva hizo eso, ¿no? Que al final terminen siendo unas espinitas. Acá, por ejemplo, encontramos al cactus, ¿no? El cactus es el típico ejemplo de las plantas xerófitas enormes, ahí con una vacuola enorme que todo el citoplasma lo manda para el costado. Básicamente es una gran vacuola, así con poquito citoplasma, es enorme. Muy bien, tenemos también al parénquima aerífero. El parénquima aerífero se va a caracterizar porque las células que comprenden a ese tejido van a estar muy espaciadas entre ellas. Va a haber mucho espacio y ese espacio va a ser rellenado con aire.
¿Y por qué a una planta le convendría rellenarse de aire? Ah, pues porque estas plantas están usualmente asociadas a algún tipo de aniego, son plantas acuáticas que necesitan lograr la flotabilidad. Una vez que logren flotar, estas plantas necesitan flotar pues para llegar a la luz. Acuérdate que si están muy profundas no van a alcanzar la luz y no van a hacer fotosíntesis. Entonces con este tejido van a poder alcanzar la luz y hacer el proceso de fotosíntesis. También ese tejido le da esa robustez a las plantas, ¿no? Por lo general estas plantas son un poquito más robustas sin necesidad de tener una gran cantidad de células, ¿no? Porque como las células están muy espaciadas y entre ellas hay bastante aire, van a ser plantas así ligeramente bastante grandes, ¿no? Sus hojitas bien robustas. Hablamos también del parénquima clorofiliano. Es el parénquima típico que posee abundantes cloroplastos. Un cloroplasto es una organela que, como mencionamos en la clase de célula, y lo vamos a ver justamente la próxima semana que toca fotosíntesis, si no me equivoco, em, este cloroplasto se caracteriza ¿por qué? Porque es una organela semiautónoma de doble membrana que tiene a los fotosistemas. Y al tener a los fotosistemas es capaz de hacer fotosíntesis. ¿Sí? Entonces hay células que están especializadas en eso. Hay células que están encargadas de hacer fotosíntesis y que su función es hacer la mayor cantidad de fotosíntesis posible. ¿Cómo lo van a hacer? A través del parénquima clorofiliano, a través del parénquima que tiene abundantes cloroplastos, ¿sí? Básicamente lo encontramos en el mesófilo. Básicamente este parénquima clorofiliano está en el mesófilo de las hojas, en el medio. El medio. No te olvides que la parte de arriba, en el haz, en el embés, hay células pero que carecen de cloroplasto. ¿Por qué? Porque tienen que otra función, ¿no? Formar la cutina, la cutícula, eso, mientras que el parénquima clorofiliano sí se va a encargar netamente de la fotosíntesis, ¿ya? A ver, y por último tenemos el parénquima de reserva. El parénquima de reserva, también conocido como parénquima reservante, es un tejido vegetal, obviamente, que se caracteriza porque lo encontramos en los órganos de reserva, ¿no? Por ejemplo, en las raíces que son un poquito engrosadas. Por ejemplo, en la zanahoria, en la beterraga, ¿no? Ahí encontramos abundante parénquima de reserva. También en algunos tallos que pueden ser los tallos subterráneos, ¿no? Como los tubérculos de la papa, los rizomas, también unos tallos ahí subterráneos. También la podemos encontrar en semillas, ¿ya? También en la pulpa de frutas, también lo podemos encontrar en bastantes partes de las frutas, ¿no? En la médula, en la parte interna y también en la corteza de algunos tallos. Entonces, ¿por qué se caracteriza este tejido? Porque tiene un montón de zonas en las células de ese tejido que se van a caracterizar porque tienen espacio para almacenar sustancias. Ojo, mira, no solamente va a tener a los plastidios, ¿no? Los plastidios son los típicos, ¿ya? Pero también puede almacenar sustancias en las paredes celulares o incluso en las vacuolas. Entonces, son los sitios de la célula donde se acumulan estas sustancias. Por ejemplo, tenemos pues que el almidón se va a almacenar en los amiloplastos, ¿no? Los amiloplastos van a ser células un poquito más poliédricas, con pequeños espacios intercelulares, o sea, están más amontonaditas. Por ejemplo, órganos que puedan tener bastantes amiloplastos, los tubérculos de la papa, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? En algunas raíces también. Ahora, no solamente ahí, sino que se puede encontrar en semillas, ¿no? En los cotiledones. No te olvides que una semilla de las angiospermas se caracteriza porque tiene cotiledones. Entonces, en la lenteja tiene bastante almidón. Lo podemos encontrar en los cereales también, ¿no? En los cereales no te olvides que sí los espacios van a ser, no tiene espacios, están más pegaditos todas estas organelas. Algunos glúcidos que ya se pueden disolver en agua, ellos se pueden almacenar sin ningún problema en el citoplasma de la célula. Como pasa, por ejemplo, en la caña de azúcar, ¿no? La caña de azúcar ahí puede almacenar un montón de glúcidos. Para las proteínas, por ejemplo, para las proteínas se va a almacenar en unos pequeños granitos, en unas pequeñas inclusiones citoplasmáticos, ¿sí? Se le llaman los gránulos de aleurona, ¿ya? Ahí están, hay unos pequeños granitos. Y los lípidos, pues, se van a almacenar en los elaioplastos o en forma de gotitas aisladas por ahí en el citoplasma. Entonces, son un montón de formas en la cual se puede almacenar diversas sustancias, se pueden almacenar diversas sustancias en las células y por ende las células que van a comprender a este tejido, al tejido del parénquima de reserva. Muy bien, seguimos con el siguiente tejido. A ver. Tenemos ahora por acá a los tejidos conductores, ¿ya? No te olvides que los tejidos conductores son formados por el cambium vascular. El cambium vascular se va a encargar de formar esos tejidos, siempre hacia adentro el xilema y hacia afuera el floema. Y a ver,
Esto de acá se ve bien a detalle en la clase de circulación que también vamos a tener. Vamos a realizar la clase de circulación. Hay circulación en plantas, circulación en animales, lo hacemos ahí. Pero vamos a ir dando unas luces, algunas palabritas que son importantes para conocer. Por el lado izquierdo tenemos al xilema. El xilema se va a caracterizar porque son células muertas, células con una pared lignificada. Tú debes recordar que esa lignina hacía que la célula muera, que forme la madera. Entonces dice ahí, transporta a la savia bruta. ¿Y qué va a ser la savia bruta? La savia bruta va a ser agua más las sales minerales. El agua más las sales minerales van a comprender a la savia bruta. ¿Sí? ¿Se necesita esas sales? Sí, es necesario porque esas sales van a ayudar en el equilibrio osmótico, ¿no? Mientras más sales hay en un lugar, transporte de la ósmosis, el agua va a ir al mismo lado y así, por diferencia de concentración. Entonces es necesario eso. Nos menciona también que es unidireccional, claro, porque la gran cantidad de agua, para ustedes por lo general, el agua que va a entrar entra por las raíces. En todas las plantas, para ustedes va a entrar siempre por las raíces. ¿Y de la raíz a dónde tiene que ir? Tiene que ir a los órganos que son los fotosintéticos, como son las hojas. Entonces va de abajo hacia arriba y por eso se le conoce como el transporte unidireccional ascendente, que va hacia arriba. Las células son llamadas tráqueas y traqueidas, pues van a ser células que van a tener un montón de rayitas en el medio que va a dar una apariencia de que pareciera una tráquea. Como va a tener bastantes estrías, se le va a conocer como las tráqueas. Estas son células del xilema. También otro nombre que recibe son los vasos leñosos, ¿ya? Y el mecanismo que utilizan estos vasos es el arrastre por transpiración, o también se le conoce como las fuerzas de cohesión-tensión. ¿Para qué? Para el ascenso de la savia bruta, para el ascenso de la savia inorgánica también se le puede llamar. Entonces, acuérdate que para el ascenso de la savia bruta se necesitan algunas fuerzas. Te las voy mencionando, aunque las vamos a recordar en sistema circulatorio. Se necesitan la presión radicular, se necesita una gran cantidad de agua por fuera y adentro menos agua. Ahí hay una serie de células que se van a encargar de limitar el flujo, ¿no? Que son las células del endodermis, de las bandas de Caspari. Ya lo vamos a ver luego. Esa agua va a entrar hasta llegar a la médula, hasta llegar al xilema. Una vez que llegue al xilema, la fuerza que va a ayudar para que esa savia inorgánica suba es la fuerza de la capilaridad, que va a tener sus dos componentes. La capilaridad del agua, tú olvides que tiene dos componentes, que son la cohesión y la adhesión. La cohesión, como vimos en clase de bioquímica, son moléculas que se unen, moléculas de agua que se van a unir a través de puentes de hidrógeno. Las moléculas de agua se pueden unir a otras 4 moléculas de agua mediante el puente de hidrógeno, que es por atracción, ¿no? Un hidrógeno se une al oxígeno y viceversa. Mientras que la adhesión va a ser que a veces la molécula del agua no pueda unirse a otra molécula del agua porque no hay una cercana. ¿Qué va a estar al costado? ¿Qué va a estar cerca? Va a estar un vaso, un pequeño conducto, un pequeño capilar. Entonces, esa agua se va a adherir a ese capilar y eso va a eliminar a la gravedad. Y a la gravedad no le va a afectar de la misma forma. Entonces, el agua va a poder ascender. Además, se necesita que para que los vasos conductores trabajen, los estomas se abran. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, ¿qué pasaba cuando un estoma se abría? ¿Quién le daba directamente? La luz. Y cuando le daba la luz, el agua se empezaba a evaporar. Pero el agua, como te acabo de decir, tiene la propiedad de la cohesión. Y cuando el agua tiene la propiedad de la cohesión, es porque las aguas están unidas. Y si una molécula de agua se ve volatilizada, se ve evaporada, se ve convertida en un gas, el agua se va. Pero la que estaba a su costado, ¿qué hace? Se avanza. Y la que estaba a su costado de ella también avanza y se van jalando y se van jalando entre ellas. A eso se refiere la transpiración. ¿Sí? La transpiración de cuando el agua se va eliminando a través de los estomas en las hojas es la capilaridad ayuda a que las moléculas de agua no se disocien entre ellas, sigan ahí unidas y vayan avanzando, vayan arrastrándose. Y la presión radicular pues también ayuda en la parte baja, ¿no? Donde ya la presión es mucho más fuerte. Muy bien, eso es en cuanto al xilema. Para el floema ya hablamos un poquito más. A ver, mira, transporte de la savia elaborada. La savia elaborada es la savia bruta pero con moléculas orgánicas. Va a tener agua, va a tener, sí, también algunas sales, pero también va a tener glúcidos. Básicamente moléculas orgánicas como son los glúcidos. También puede tener algunos aminoácidos. También puede tener algunos ácidos grasos. Todo eso va a ser la savia elaborada. El transporte es bidireccional, claro, porque esta savia elaborada con los componentes orgánicos formados por la planta deben distribuirse a distintas partes de la planta misma.
Puede irse hacia arriba, por ejemplo, que se forme los glúcidos que van a formar parte del néctar, ¿no? La azuquita. Ellos se van hacia arriba. Pero también imagina que ahora que se ha formado almidón y el almidón tiene que ir hacia abajo, ¿no? Se imagina que es una papita. En la papa tiene el tallito enterrado, el tubérculo. Entonces ahí tiene que ir hacia abajo. Entonces, ¿cómo se le conoce? Bidireccional o multidireccional también. ¿Ya? Está formado por los tubos cribosos. Entiéndase la palabra como cribas, como pequeños huequitos, como pequeños agujeros. Entonces, estas células de acá van a tener unos pequeños huequitos por donde va a fluctuar. Claro, son pequeños huequitos, no puede estar totalmente abierta como la del xilema. ¿Por qué? Porque estas son células vivas. Estas del floema van a ser células vivas, mientras que el xilema son células muertas. ¿Te acuerdas que te dije que estaban lignificadas? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice formado por tubos cribosos, ya. Poseen células acompañantes. Estas células acompañantes se van a caracterizar porque van a cumplir las funciones nucleares del floema, ¿sí? Además de una función de carga y descarga de moléculas, ¿no? Ahí están al lado siempre del floema para darle el complemento que necesitan para el transporte de moléculas. Y ahí también te menciona que la teoría, el modelo que describe cómo es que las moléculas van a estar diseminándose por lo largo de toda la planta, se le conoce como la teoría del flujo de masas o también el modelo del flujo por presión. Entonces, ¿qué pasa acá? Las moléculas orgánicas generan una gran concentración en ese fluido, en el floema. O sea, va a ser un medio sumamente hipertónico. Va a haber glucosa, va a haber sales. La cantidad de agua va a ser menor porque el agua se utilizó en la fotosíntesis. Entonces, por difusión, por ósmosis, la cantidad de agua que tiene que entrar, el agua, perdón, tiene que entrar. El agua, cuando entre, ¿de dónde va a entrar? Va a entrar del xilema. Y al momento que el agua entra del xilema al floema, ahí se forma una masa. Por eso se va a llamar el flujo de masas. Y esa presión con la que está entrando el agua del xilema al floema va a describir el modelo del flujo de masas, el modelo de flujo por presión, también conocido. Muy bien. Y para terminar, esto de los tejidos secretores, que se van a caracterizar básicamente por la liberación de sustancias, ¿no? Y dependiendo de lo que tengan, más o menos vamos a clasificarlos. Tenemos, por ejemplo, a los tubos laticíferos, que obviamente contienen látex, ¿no? Van a contener al látex y secretar al látex. Ahí tenemos, no hay que olvidar al género más importante, más conocido del caucho, que son las hebeas. Las hebeas, H-E-V-E-A. También las euforobiáceas también se caracterizan por tener una gran cantidad de látex. Tenemos a los nectarios que van a contener y secretar al néctar. ¿Sí? Es un atrayente para los agentes polinizadores como las abejitas, ¿no? Tenemos también a los pelos glandulares que se van a encargar de secretar a los aceites, esenciales, mientras que las cavidades lisígenas van a contener a los aceites esenciales. No lo encontramos, por ejemplo, en la cáscara de los cítricos por ahí. Listo, muchachos. Entonces, ya para terminar, porque con esto ya terminamos, hacemos un gran resumen de todo esto, ¿sí? Cabe mencionar que lo que hemos visto es solamente un esquema general de lo que son los tejidos, ¿ya? Porque hay mucho más, cada uno de ellos tiene su especialidad, sus particularidades, pero solamente estamos mencionándolo para que se hagan una idea. Entonces, recordemos, tejidos animales. Tenemos dos tipos, ¿no? Animales y vegetales. Comencemos con animales. Los tejidos animales los podemos dividir en cuatro. ¿Cuáles son? Primero, tejido epitelial. El tejido epitelial puede ser de dos tipos. Puede ser tejido epitelial de revestimiento o puede ser tejido epitelial glandular. Hablando del tejido epitelial de revestimiento, pues son un tejido que tiene abundantes células y que tiene muy poca matriz, escasa matriz. Su clasificación está dependiendo del número de capas que pueda tener y dependiendo también de la forma de la célula de la última capa. ¿Sí? Entonces, eso es para tejido epitelial de revestimiento. Para el glandular hay otra forma de verlo. El glandular se caracterizaba, ¿por qué? Porque liberaba sustancias, ¿no? Entonces, ¿a quiénes tenemos ahí? Tenemos de dos tipos, los unicelulares y los tenemos a los unicelulares y a los pluricelulares. Son los dos, unicelulares y pluri. Los uni eran las células caliciformes, mientras que los pluri podían ser de tres tipos. Los endocrinos, que liberaban hormonas hacia la sangre, los exocrinos, que lo liberaban a cualquier cavidad que no sea hacia los vasos sanguíneos, y el mixto que tiene de ambos. ¿Sí? Listo. Eso es en cuanto a tejido epitelial. Pasamos al otro tejido, tejido conectivo o conjuntivo. Características. Tiene abundante matriz, pero tiene pocas células, aunque son de gran variedad.
tenemos de tres tipos: el embrionario, el propiamente dicho y el especializado. En el embrionario, ¿quiénes encontramos? Encontramos pues al tejido mesenquimatoso y al mucoso. Nada más, ahí. Al propiamente dicho, esa es su clasificación dependiendo de las fibras que tenga. Tenemos el laxo, tenemos el denso, tenemos al reticular y tenemos al elástico. Cada uno dependiendo con sus fibras, todo lo que vimos. ¿Qué más? Tenemos al tejido conectivo especializado, ¿no? Tenemos ahí al óseo, al cartilaginoso, al adiposo y al sanguíneo. ¿Sí? Listo. Nada más. Eso en cuanto a tejido conectivo. En el tejido muscular encontramos de dos tipos. No olvidar que el tejido muscular son células que ya están muy especializadas y que tienen la propiedad de contraerse. Ya se pueden contraer. Tenemos de dos tipos: el liso y el estriado. El liso de tipo involuntario. ¿Sí? ¿Dónde lo encontramos? En las vísceras. Y el estriado, esos son de dos tipos. Pues puede ser el estriado esquelético y el estriado cardíaco. El estriado esquelético se caracteriza porque porque está unido a los huesos, ¿sí? Y el cardíaco, pues es el corazón. El esquelético es de tipo voluntario y el cardíaco es involuntario. No olvidar que la unidad del tejido muscular estriado es el sarcómero, con sus bandas que ya vimos. Listo. Y para el tejido nervioso, tenemos las células más representativas, son de dos. No te olvides que las propiedades son que puede irritarse y puede conducir los impulsos. Tenemos a las neuronas, que son las protagonistas con todas sus partes, que son el axón, el soma, el telodendrón. Pero también tenemos a las células acompañantes, que son las glías, las neuroglias. Pueden ser de dos tipos: las macroglias, que cumplen muchas funciones, y las microglias, que son las más pequeñitas y células de defensa. Listo, ahí quedamos con tejidos animales. Para los vegetales, dos grandes grupos: embrionarios y los permanentes. En los embrionarios encontramos a los dos meristemas: meristemo primario o apical o meristemo secundario o lateral. ¿Bacán? ¿Qué más tenemos? En los permanentes encontramos ya de más tipos. Vamos a encontrar al tejido de protección, vamos a encontrar al tejido de sostén. ¿Qué más? Encontramos al tejido parénquima, tenemos a los tejidos conductores y a los secretores. En protección eran de dos tipos. Teníamos al a la epidermis y a la peridermis, ¿no? Con sus estomas y sus lenticelas respectivamente. Para el sostén teníamos colénquima y esclerénquima, ¿no? Partes herbáceas y partes leñosas, ¿sí? Así va. Listo. Para los tejidos fundamentales o de relleno, el parénquima, dependiendo de lo que almacena: parénquima acuífero, parénquima erífero, parénquima clorofiliano y parénquima de reserva. Y para los tejidos conductores encontrábamos de dos tipos: el xilema y el floema. No olvidar que estaban formados por el cambium, por el meristemo secundario, que se encarga de darle grosor. Entonces, el xilema transporta savia bruta y el floema savia elaborada. El xilema es unidireccional, ascendente, y el floema es bidireccional. El xilema tiene el arrastre por transpiración y el floema tiene el flujo de masas. El xilema tiene las tráqueas y las traqueidas y el floema tiene los tubos cribosos. El xilema también se le llama vasos leñosos y el floema vasos liberianos. Listo, ahí lo anotan eso para que tengan todo su cuadro comparativo. ¿Qué más? Y por último, a los tejidos secretores, que estamos viendo eso ahí: tubos laticíferos, nectarios, pelos glandulares y las cavidades lisígenas. No olvidar, por favor, que en las primeras diapositivas de cada tema de animal y vegetal están las diapositivas de introducción, donde hay un montón de colores, y guíense de los colores. Con eso, todo lo he hecho con los colores respectivos. Por ejemplo, si ves en la primera diapo de tejidos vegetales, vas a encontrar secretores justamente con este color. Entonces, para que no te pierdas, ¿ya? ¿Listo? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Listo, terminamos con esta parte de acá. Ahora hablamos de las preguntas. Te dejo por acá las preguntitas para que tú puedas revisarlas para la próxima semana. La próxima semana ya vemos el tema que va a ser fotosíntesis, que va a ser respiración solar, que es un tema muy amplio que vamos a intentar resumirlo lo más que se pueda. Ya igual son dos preguntas que te he dejado para esta semana. Una de tejidos animales y otra de tejidos vegetales, que están por acá, y una pregunta temática bastante interesante sobre Harry Potter, ¿ya? También relacionada con el tema, ¿sí? Ya sabes, todo relacionado con el tema. Muchas gracias por su atención, jóvenes. De nuevo, muchas gracias a la Municipalidad Distrital de La Perla por hacer posible estas transmisiones en vivo. Mi nombre es Josué Martínez, de Biología en Evolución. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chao.